Muy buenas tardes a todos y como siempre la Casa de Francia les agradece su presencia en este ciclo de conferencias que nuestro amigo y socio Pedro Bertrand Gamir nos presenta acerca de los más famosos compositores. Quienes hayan asistido a conferencias anteriores saben que su bagaje es importante, digamos, impresionante, fuera de lo común. Bien, voy a recordar un poco el perfil de nuestro amigo y conferenciante. Pedro Bertrand Gamir es diplomado en Historia por la Universidad de la Sorbona de París y en las óperas de Wagner por la Academia in Lingua de Berlín. A los 18 años de edad era crítico musical del periódico Información Brillante. Desde que tenía 20 años lleva dando conferencias sobre música. Ha grabado más de 300 programas de televisión, ha escrito la historia de la sinfonía, las sonatas de Beethoven, las sonatas de Mozart, 10 libros de comentarios de las principales obras musicales, Historia de la sexualidad, Tolstoy, Sexo, Amor y Música, El heroísmo de Beethoven y El amor en las óperas de Wagner. Tiene una columna mensual sobre la ópera en Legal Today de Thomson Reuters y en la revista Ritmo, y acaba de publicar en Amazon su libro La pasión de los Mahler. Tenemos aquí. Pues nada, me retiro a mi asiento y les dejo en compañía de nuestro querido amigo. Gracias. Muchas gracias, merci Charles o Carlos. Bueno, voy equipado, ¿eh? Tengo la foto de Strauss y vamos, si no se me puede olvidar la fecha, bueno, yo la veo menos, claro, con las fechas de nacimiento, 1864-1949, y este es el retrato más famoso que hay de Strauss, un pintor alemán que se llama Liebermann, que lo tenemos ahí presidiendo. Os he dejado a todos en las mesas el guión de la conferencia. Cada uno es muy libre de seguir este guión o no, pero va a ser mucho más fácil para seguir las fotos. Por supuesto se puede hacer sin verlo aquí, si no se puede uno repasar en casa, se puede luego mirarlo. Y he estructurado la conferencia en 6 partes, 7 partes exactamente, que vienen aquí en el índice. Una primera parte de vida, segunda Strauss y los nazis, tercera los libertistas, que en este caso es súper importante, cuarta películas, como siempre, quinta poemas sinfónicos, sexta óperas y luego más obras destacadas. Es un guión muy elaborado, me ha llevado su tiempo hacerlo, porque va con las fechas además detalladas de cada uno de los protagonistas de esta conferencia o de esta vida, y en el caso de las obras van ordenadas por estricto orden cronológico dentro de donde procede, y las óperas también están en el mismo sentido, es decir, los 10 poemas sinfónicos y las 15 óperas. En ese sentido es importante seguirlo, entiendo yo, porque quizás tengo demasiada información, como siempre, es un error que tengo yo, un error que cometo, que es que soy muy obsesivo y me centro mucho en los temas y la información a veces es desproporcionada o exagerada, pero en fin, no consigo corregirme, lo iré intentando. Bien, Strauss, Richard Strauss. La primera precisión muy importante es que el nombre de Strauss como compositor suena más otro Strauss, que no tiene nada que ver con este. O sea, que los que vengan aquí a escuchar o pretender escuchar una conferencia sobre Strauss, el compositor de valses, se han equivocado de sitio, porque no tiene nada que ver uno con el otro, no tiene nada que ver, estáis a tiempo de iros, no tiene nada que ver uno con el otro, es simple y llanamente coincidencia de apellidos, es un apellido relativamente frecuente en Alemania, en los países de habla alemana. Es decir,
El Strauss de los valses es un compositor austriaco, no alemán, del siglo XIX, que estamos en el siglo XX, en parte XIX, pero Strauss esencialmente es un compositor del XX. El Strauss de los valses es el Strauss famoso de los conciertos de Año Nuevo, del Danubio Azul, etc. Este no es ese Strauss, este es otro Strauss. La palabra mejor, peor, no, son géneros completamente diferentes. Johann Strauss es un genio del vals, tiene una ópera cómica genial también, El murciélago, de Fledermaus, pero este es un compositor, pues, no sé, de otro nivel, no me gusta la palabra, diferente, ¿vale? Las fechas son súper importantes en este caso, ¿vale? 1864 a 1949, están en vida en la primera, con lo cual pasamos ya a la primera foto. Este es el señor Strauss, que lógicamente pues, fue cambiando bastante a lo largo de su vida. El trayecto vital es absolutamente impresionante y no hay ni un solo compositor en la historia que lo tenga. Verdi vivió algo más, porque murió con 88 años, pero no tiene tanto trayecto musical, primero porque se retiró pronto, porque en la última época de su vida espació mucho sus óperas, también porque las óperas del principio pues, realmente distan mucho de ser geniales. Verdi tardó mucho en alcanzar la genialidad, es nuestra próxima conferencia. Sibelius, que es más longevo de los conocidos, murió con 92, pero se retiró con 61, por lo cual tampoco vale, al efecto de la música se retiró 30 años antes de morir. Strauss no. Strauss ya con 6 años era un niño prodigio. Su primera obra genial la escribiría con 18, 19 años. 20 podríamos decir, según criterios de lo que es genial. Y la última obra genial la escribe cuando está a punto de cumplir 85. Claro, el margen es brutal, porque estamos hablando de más de 60 años, 65 años, pero ¿qué años? ¿Qué años? Cuando Strauss nace, en 1864, la gente iba en coches de caballos. Empezaba a ver algunos trenes y tal, sí, pero la gente esencialmente iba en coches de caballos. Cuando Strauss muere, ha pasado, bueno, primero cuando nace, muy significativo también, acababa de acceder al trono Luis II de Baviera, el de los palacios, el rey loco, que a lo mejor no estaba tan loco. Desde luego, la posteridad le ha salido muy rentable a Baviera. Alemania no era un país siquiera, era Baviera, Prusia, otros estados. Bien, Strauss vive la unificación de Alemania, Bismarck, Kaiser, la Primera Guerra Mundial, el periodo del nazismo, al que le dedicamos un apartado aquí, todo el nazismo enterito, del 33 al 45, todo entero. La Segunda Guerra Mundial, toda entera. La bomba atómica de Estados Unidos son las dos sobre Hiroshima y Nagasaki, claro, de coche de caballos a bomba atómica, no sé, una pequeña diferencia. Y al final acaba viajando en avión, es decir, va a dar conciertos en Inglaterra en avión, claro. Evidentemente el trayecto y la cantidad de cosas que pasan en ese periodo es enorme, porque es un periodo histórico muy significativo. Si contamos los últimos 60 años, estamos en 2024, han pasado menos cosas que las que pasaron durante todo ese tiempo, afortunadamente, porque las cosas que pasaron no fueron desde luego muy positivas. Con lo cual el tema del encuadre es muy importante y, como digo, no hay nadie igual. Si seguimos con las comparaciones, otra diferencia sustancial es que todos esos años fueron de intensísima actividad musical. Strauss era compositor, pero también era director de orquesta, y no cualquiera, ¿eh? Dirigió la Ópera de Berlín, dirigió varios años la Ópera de Viena, tuvo muchos conciertos con la Filarmónica de Berlín, la mejor orquesta del mundo entonces y ahora, y compatibilizaba las dos cosas. Es decir, que estaba completamente... Verdi no, Verdi, a pesar de esa longevidad, él se dedicaba mucho a trabajar en su finca, etc. Por supuesto no era director de orquesta, con lo cual no es comparable. Es un caso único y excepcional, porque además la mayoría de los compositores, o muchos, han muerto muy jóvenes. Mozart 35, Chopin 37, Schubert 31, Beethoven 57, tanto Mahler 50, no, Strauss 85, y como digo, de plena y total actividad. Bien, centrado por tanto lo que es el periodo, vamos a ir un poquito al perfil biográfico. Segunda foto, el que está aquí es Franz Strauss, que es su padre. Y es importante el padre de Strauss, es importante, y la familia en la que se crea Strauss también crea una diferencia abismal con cualquier otro compositor. Su padre tocaba la trompa en la ópera de Múnich,
intervino en varios estrenos mundiales, pues tan poco significativos como Tristán y Isolda, El Anillo de Wagner, Parsifal, como primer trompa de la Ópera de Múnich y del Festival de Bayreuth. Era el trompista más destacado de la época. Por tanto, viene por parte de padre de una familia, o de un padre totalmente musical y de una eminencia musical en Múnich además. Y por parte de madre viene de una de las familias más ricas de Múnich, de una familia de la industria cervecera. Con lo cual es prodigioso porque el chico desde el principio, desde los 6 años, ya muestra un gran talento musical y empieza a escribir obras. Pero con grandísimo acierto los padres dicen, no tipo Mozart, ¿no? Que llevan por aquí por allá, como niño de feria, le dedican a... Es una estructura psicológica completamente diferente y gracias a eso también soy una persona equilibradísima, con un solo matrimonio toda su vida, etc. Él tiene el afecto de su padre y su madre, familia unida, y el apoyo de los dos, con el dinero por una parte, mucho dinero, y por otra parte con la formación musical. ¿Qué es lo que hacen? Pues los mejores profesores, pero de todo. Quiero decir, desde pequeño, literatura, filosofía, música también, pero como una actividad más, no como actividad exclusiva. Y claro, Strauss con 18 años tenía una formación absolutamente impresionante en todo, porque además estudió en la universidad incluso filosofía. Por eso era un hombre cultísimo, que mantuvo esa cultura y el interés por las cosas durante todo el tiempo de su vida, y claro, ahí hay una diferencia abismal con los demás compositores, y yo digo que con todos los compositores. Y si entramos en la comparación con Verdi, que por la longevidad, etcétera, Verdi es un poco anterior, es el tema de nuestra próxima conferencia, claro, es abismal. Verdi se cría en un pobrecito de Italia, y hasta los 18 años no sale de ahí. Cuando va al examen de acceso al Conservatorio de Milán, le suspenden, directamente le suspenden, no lo admiten como alumno en el examen de acceso. Claro, Strauss evidentemente hubiera pasado el examen de acceso de cualquier lugar. Tuvo suerte en ese sentido los padres que le tocaron el reparto, eso no lo elegimos, pero también supo aprovechar las oportunidades que le dio la vida, evidentemente. Y todo desde una genialidad y una moderación en todo muy destacables. Mahler, que sí que es estricto contemporáneo, también es un pueblo, familia muy modesta, muy pocos recursos económicos, y eso se nota, porque la base de la formación de cualquier persona está en lo que hace pues hasta los 18, 25 años, ¿vale? Luego se puede cambiar, pero aunque cambies, difícilmente te vas a convertir en un genio. Complicado, ¿eh? En el caso de Verdi le costó mucho tiempo y muchísimo esfuerzo. Claro, a Strauss todo le salía fácil, porque desde pequeñito tenía una formación extraordinaria en todo lo que hay que tener, porque los campos complementarios en la música, la filosofía y la literatura son muy importantes, especialmente para un compositor de óperas, que es lo esencial en su caso. Y claro, pues ahí lo tenemos, y ahí tenemos a su padre. Esta es una foto ya de Strauss, más adulto, siempre trabajando, siempre... Bueno, era también un excelentísimo padre de familia, ¿eh? Y esta foto, pues, refleja, hemos pasado del coche de caballos al Mercedes. La foto tiene además bastante gracia en una anécdota histórica. A Strauss se le reprocha mucho que le gustaba ganar dinero. Bueno, yo no sé hasta qué punto eso era malo. Fue un compositor comercial, Verdi también lo fue, por cierto, ¿eh? Comercial en el sentido que, bueno, primero no derrochó porque no tenía vicios, no le interesaban ni mujeres, ni grandes lujos, eso no le interesaba. Y esta foto, la anécdota curiosa es que a Strauss le gustaban mucho los coches. Se fue a comprar un Mercedes, se ve que es un Mercedes, de la época, claro, y a la casa Mercedes le escribió una carta que se conserva diciendo, bueno, yo les voy a comprar el coche, pero ya que se lo compro yo, si quieren me hacen una foto, esta foto, o alguna otra similar, y como les estoy haciendo a patrocinio del Mercedes, pues págame un descuento. Claro, en la época actual no sería un descuento, en la época actual te lo regalarían y además te pagarían, claro, pero es que entonces se vendían bastante menos coches. Tiene gracia porque luego además, bueno, tiene gracia, esto tiene menos gracia. Hitler también era un apasionado de los Mercedes, encargó un Mercedes muy especial para la Guerra Mundial con las mayores prestaciones, y Mercedes, la casa Mercedes, fue uno de los mayores aportes de Hitler durante la Guerra Mundial, que coincide con el periodo de Strauss, como luego veremos. Bien, y aquí tenemos ya a Strauss en un avión, en el 47, viajando a Londres concretamente, con lo cual pues
estamos en cómo han cambiado las cosas. Bueno, el Mercedes y el avión no cambian mucho, en coche de caballos no tenemos foto, pero bien, no es difícil imaginárselos. Era modesto, bien, se hizo una casa que se conserva todavía porque viven ahí todavía sus descendientes, su nieto murió hace poco tiempo, en el 2020, esa casa está en Garmisch, al sur de Alemania, y se la hizo muy pronto porque su ópera Salomé tuvo un éxito extraordinario. El Kaiser dijo que menuda bodrio había hecho Salomé, que iba a desprestigiar mucho su figura, y Strauss dijo, mira, no sé lo que desprestigiará mi figura, pero con las ganancias de Salomé me he construido una casa. Y ya fue la casa en la que se quedó. Se quedó para siempre y no se puede visitar porque es vivienda familiar. El Parsifal de Wagner, ¿por qué lo traigo aquí? Porque el padre se preocupó mucho, como decía, de darle una formación excelente a su hijo. En eso hay una diferencia radical entre haber nacido en Busseto, pequeño pueblo de provincias de Italia, o haber nacido en Múnich, con Bayreuth al lado y con uno de los mejores teatros de ópera. Y traigo el Parsifal porque Richard Strauss asistió al estreno mundial de Parsifal, con su padre tocando en la orquesta, y le presentaron a Wagner, su padre le presentó a Wagner. Claro, no solo esto, dentro de la formación que tenía estaba llevarle a los conciertos, como al chico le encantaba, pues desde muy pequeñito, 6, 8 años, iba a los conciertos, iba a las óperas, claro, a ese nivel, evidentemente, de ahí también sacó muchísimo. Y tiene gracia porque su padre tocaba en la orquesta de Wagner, era empleado del rey Ludwig, la orquesta de Wagner me refiero, la orquesta que interpretaba las obras de Wagner, y no le gustaba nada a Wagner, al padre. Y los hijos, como siempre suelen seguir a los padres, al principio, luego ya se les pasa, pues él siguió la tendencia, pues Wagner debe ser malo, da Wagner tal, pero claro, luego ya pues se dio cuenta que no y se convirtió en un compositor totalmente wagneriano, lo que a su padre no le gustó mucho, porque su padre vivió un montón de años también, vivió 80 años. Y este señor es Bruckner, Anton Bruckner. Por cierto, si tengo que elegir un compositor sinfónico, me quedo con Bruckner, de toda la historia de la música, y si tengo que elegir un compositor de ópera, me quedo con Strauss. Puedo decir, Strauss antes que Mozart, Wagner, sí, porque es la fusión perfecta de Mozart y Wagner, y porque ya tiene tanto trayecto detrás acumulado, que lógicamente es un montón de experiencia contrastada, de formación, de conocimientos. Es más fácil, evidentemente, escribir después de todo lo que se ha escrito antes. Los compositores se inspiran mucho unos en otros, muchísimo más de lo que parece. ¿Y por qué traigo a Bruckner? Porque esta es una anécdota graciosísima, que es que el último concierto al que asistió en vida Bruckner fue al estreno mundial de una obra de Strauss, concretamente Till Eulenspiegel, 1896, todavía estamos en el siglo XIX. Strauss ya tiene 32 años. Fue Bruckner, le encantó tanto la obra que repitió al día siguiente, volvió al mismo concierto y empezó ya a encontrarse mal, se fue a cama en el Palacio Belvedere, que le había puesto el emperador Francisco José I, 9 habitaciones ahí a su disposición, y ya se quedó en cama y murió. Por lo cual tiene bastante gracia que lo último que escuchara fuera Richard Strauss. Esta foto, que se ve muy pequeña, lamentablemente no he conseguido una versión mejor, os tengo que explicar lo que dice porque no se ve por la foto. Es Strauss y Mahler, están los dos ahí fuera, en el estreno mundial de Salomé. Bien, seguimos. Y esta foto, que sí que se ve bastante mejor, tiene también bastante gracia histórica. Sibelius es uno de mis compositores preferidos, ya sé que no es muy conocido, a lo mejor muchos de aquí no lo conocéis, o de nombre, o a lo mejor ni siquiera eso. Es finlandés. ¿Y por qué traigo la foto? Porque Richard Strauss estrenó este concierto, que es uno de los más maravillosos conciertos para violín nunca escritos. Lo estrenó Richard Strauss dirigiendo con la Filarmónica de Berlín, en Berlín, con Sibelius también asistiendo. Sibelius y Strauss son contemporáneos en cuanto al tiempo. Bien, qué lástima no haber podido estar en aquel concierto. Esta es la Ópera de Berlín, la maravillosísima Ópera de Berlín, concretamente la antigua. Hay 3 teatros de ópera funcionando en Berlín de forma diaria. Es la única ciudad del mundo que tiene 3 teatros de ópera diariamente con distintas representaciones. Y esta es la clásica, Staatsoper der Linden, en lo que era la Alemania comunista, y durante varios años Strauss fue director. Esta es la mucho más conocida, Ópera de Viena. Durante varios años también Strauss fue el director titular, igual que la Ópera de Berlín. De hecho, a partir de 1920, pocos años después de que lo fuera Mahler. Esta es la Ópera de Dresde, en mi opinión la ópera más bonita del mundo. Tuvo la suerte, entre comillas,
que los aliados en la guerra mundial se destrozaron Dresde completamente y claro, pues ahí se ha creado una explanada que no ocurre en Viena y se ve mucho mejor el edificio. Strauss estrenó la mayoría de sus óperas en este teatro, en la Ópera de Dresde. Y este es el conocidísimo y festival más famoso del mundo, que es el Festival de Salzburgo. ¿Y por qué lo traigo aquí? Porque Strauss colaboró en la fundación del Festival de Salzburgo, intervino en el acto, colaboró no, fue el compositor inaugural del Festival de Salzburgo, no inaugural, llevaba la parte musical y su libretista Hofmannsthal llevaba la parte teatral. Es un festival que tiene más de 100 años, esto concretamente, esa inauguración fue el año 1920. Y esta es la sala grande del Festival de Salzburgo, Grosses Festspielhaus, que la traigo aquí, no es del festival original, pero cuando se inauguró esta sala se hizo con una ópera de Strauss, concretamente El Caballero de la Rosa, Rosenkavalier. La figura de Strauss está súper vinculada a Salzburgo, tanto o más que Mozart. Mozart era de Salzburgo, Strauss no. Y este es el Teatro Real de Madrid. Y es que tiene que ver aquí Madrid, bueno, pues que Strauss ya es una época en la que se viajaba más, los trenes funcionaban, y estuvo varias ocasiones en el Teatro Real, con asistencia en su momento de Alfonso XII, era un gran acontecimiento cuando venía. Dirigió 3 programas consecutivos en el Teatro Real con la Filarmónica de Berlín, nada menos, y en total hizo 5 viajes a España, también dirigió Salomé, por eso he traído aquí la foto del Teatro Real. Esta foto corresponde a Strauss director, porque es el propio Strauss, no dirigiendo obras de Strauss, sino dirigiendo obras de Mozart, con la orquesta de la Staatsoper de Berlín o Staatskapelle de Berlín, que se llama ahora. Y es aquí el propio Strauss, también la Berlin State Opera Orchestra, que es la misma, es la que ahora dirige Barenboim, de hecho, con 2 sinfonías de Beethoven, para que estos discos están disponibles, se pueden escuchar perfectamente sin ningún problema. Y el Greco, que tiene que ver aquí el Greco, Strauss le gustaba todo, quiero decir, tenía una cultura impresionante, filosófica, musical por supuesto, era lo suyo, era su profesión, literaria, impresionante, y también le encantaba la pintura, y uno de sus pintores favoritos era el Greco, y tenía un cuadro. No he conseguido la foto del cuadro que tenía, pero por la descripción era parecido a este. No hizo unas grandes inversiones en cuadros, pero sí tenía una muy decente colección pictórica y llama la atención que tuviera un Greco en su propia casa, que todavía está ahí en la casa de Garmisch. Esta es su mujer, y es su mujer con su hijo, solo tuvo un hijo. La mujer de Strauss era soprano, esto también es un caso muy singular y otra ayuda más por si faltaba poco, es decir, el papá, uno de los más grandes intérpretes del momento, la mamá súper rica y la mujer una de las sopranos más destacadas. Tiene mucha gracia que el noviazgo empieza con Strauss dirigiendo a su mujer, Pauline de Ana, en La flauta mágica de Mozart. Claro, que ser compositor y que tu mujer sea una de las sopranos más destacadas del momento, pues tampoco está mal. Y eso ayudó muchísimo a la carrera de Strauss en el sentido de que le hizo comprender mucho mejor la voz femenina y por eso tiene unos papeles para mujer absolutamente soberbios. Bien, y aquí tenemos una foto familiar de Strauss, su mujer, y su hijo ya un poquito más mayor. De Strauss hay una barbaridad de fotografías, lógicamente. Y este es el nieto. Tuvo 2 nietos, muy familiar. La chica que está a la izquierda es Alice Strauss, y es muy importante para la historia, porque Alice, para la historia de aquí, y de Strauss, y bueno, en general para la historia no, para la historia de Strauss sí. Alice era judía, pero no solo era judía, no era cualquier judía, por así decirlo, sino que era de una de las familias judías más ricas de Alemania. Esas son las que particularmente le gustaban a Hitler para poderse quedar todos los bienes. Una buena parte del antisemitismo de Hitler, que no era tan radical, de esto hablaremos ahora, era por eso, el quedarse las propiedades de los judíos. Bien, no era tan radical, quito lo que acabo de decir. Lo que quiero decir es que tenía sus excepciones cuando le convenía, vamos, esto es lo que quería decir, que lo he dicho muy mal. Bien, pues Alice se casa con el hijo de Strauss antes de que llegaran los nazis, es decir, 1923, en ese momento todavía no se podía prever que Hitler iba a llegar al poder ganando las elecciones 10 años después y luego convirtiéndose en dictador.
Y claro, ahí sí que tenía Strauss un papelón, de eso hablaremos después, porque claro, el niño además, el nene, o los dos nenes, eran judíos, porque sabéis que el judaísmo se coge por parte de madre y en cualquier caso ya para los nazis era 50% judío, aunque Strauss fuera perfectamente ario al 100%, teníamos un problema. Aquí se ve, la foto se ve pues un abuelo sonriente, además Alice era su secretaria personal, tuvieron una relación estrechísima. Hablaremos un poco más de esto después en el capítulo de los nazis. Y estos son los dos nietos. El nieto de la derecha es el que ha fallecido hace poco, en 2020, que fue ginecólogo. Por cierto, he omitido decir, no hay fotos del padre de este señor, es decir, el hijo de Strauss, que es curioso porque fue abogado. Y además Strauss le encaminó muy bien porque le encaminó a patentes y reclamación de derechos de autor. Strauss decía que los derechos de autor eran muy importantes, insistió mucho a Hitler para que se ampliara el plazo hasta 70 años, etc. Pues lo encaminó bien al chico. Y vivían en esta casa de aquí. Bien, estos son los dos nietos, por eso se ve una foto mucho más reciente. ¿Y qué tiene que ver ahora este señor aquí? ¿Qué tiene que ver Carlos III? Y una foto, sí que esta sí que es súper reciente, porque no ha pasado ni un año. Esta foto es de mayo del 2023, es la coronación. ¿Por qué la traigo? Primero porque Charles es un gran fanático de la música, y particularmente de la música alemana, la inglesa también, que la ha promocionado mucho. No sé, el nivel Inglaterra y Alemania no están al mismo nivel, evidentemente. Le encantaba Strauss. Y para su coronación, justo para el momento en que declaran al rey coronado, eligió una obra de Strauss, que se interpretó con la coronación, una fanfarra escrita para la Filarmónica de Viena. Por eso lo traigo aquí. Strauss es mucho más conocido en Inglaterra, Estados Unidos, por supuesto Alemania y Austria que aquí. O sea, no tiene comparación la presencia que hay en el repertorio, sobre todo el operístico, o el nivel de conocimiento que hay. Bien, hemos terminado la primera parte y pasamos a la segunda parte de la conferencia que he titulado Strauss y los nazis. El periodo nazi de Strauss no fue nazi en el sentido de militante del Partido Nacional Socialista, no firmó el carné, pero evidentemente tuvo puestos relevantes, ahora vamos a hablar de eso, y el periodo nazi coincide pues con lo que duran los nazis. Es que los nazis no duraron tanto. Tanto o menos tanto, eso ya es un poco relativo en términos de tiempo, pero claramente duran en el poder del 33 al 45. De esos 5 años son la Guerra Mundial. Claro, ese periodo Strauss estaba vivo. Cuando llegan los nazis está a punto de cumplir 70 años, por lo cual muy jovencito no es. Es más mayor que Hitler, que tenía veneración por Strauss, pero, bueno, como duró más, porque Hitler se suicidó con 57, pues vivió antes y después de Hitler. ¿Quién es Cosima Wagner? Cosima Wagner es la mujer de Richard Wagner, la esposa, segunda esposa, hija de Franz Liszt, no está mal tampoco el nivel, 25 años más joven que Wagner y le sobrevivió casi 50 años. Es decir, que desde que se murió Wagner hasta que se murió esta señora pasaron 50 años. ¿Y qué 50 años? Porque esta señora muere en 1930, con los nazis no ya en el poder, pero ya con Hitler, fanático de Wagner, alojándose en su casa, etcétera, etcétera. Y la traigo en el capítulo de Strauss y los nazis porque desde el año 1923 la familia Wagner puso el festival a disposición de Hitler y del partido nazi. Eso se fue incrementando cuando llegaron al poder. Y lógicamente por eso es una influencia importante para Strauss en ese sentido, porque esta señora era la dama de la música, totalmente. Y esta señora que vemos a la derecha, bueno, aquí está Strauss, derecha o izquierda, la que vemos a su lado con el vestido con lunares, blanco en la parte de arriba, es Winifred Wagner. Winifred Wagner, Strauss es el de la bufanda, lógicamente. Winifred Wagner era la mujer del hijo de Wagner, de Siegfried Wagner. Siegfried y su madre Cosima mueren en 1930 y Winifred ya estaba enamorada de Hitler, casada todavía con Siegfried desde 1922. De hecho, Winifred fue la que suministró el papel para la famosa obra Mein Kampf o Mi lucha de Hitler mientras estaba ingresado en la cárcel. Y fue un apoyo total. Todavía en el año 1976, Winifred en la televisión decía que Hitler había sido maravilloso y que eso de los judíos, que había matado judíos, es una historia que se habían inventado. En 1976,
En fin, claro, están aquí en Bayreuth. Por eso esta vinculación de Strauss-nazis pues, viene en buena parte por la familia Wagner, pero en fin, nadie le obligó a Strauss a estar ahí. Bien, aquí tenemos a Hitler con Winifred Wagner, de la que acabo de hablar ahora mismo, y este es un hijo de Winifred, Wilhelm Wagner. Bien, ¿esta señora quién es? Esta es Eva Wagner, un poco más mayor ya. Eva es hija, más mayor digo la foto, claro. Eva es hija de Richard Wagner directamente, es decir, es la hermana de Siegfried. ¿Y por qué la traigo? Porque, bueno, hubo un atisbo de relación y demás antes de que estuviera con Pauline y le insistieron mucho a Richard Strauss para que se casara con la hija de Richard Wagner. No aceptó en la relación, afortunadamente, porque si no la involucración ya hubiera sido increíble. Y bien, por eso la traigo aquí como persona histórica. Aquí la tenemos un poco más joven, un poco bastante más joven. No, esta no es Eva Wagner, no es un poco más joven. Esta es otro protagonista, que además va aquí en el orden de las fotos, con lo cual no es difícil, o es difícil perderse. Elisabeth Nietzsche, 1846-1935. ¿Quién es Elisabeth Nietzsche? Pues es la hermana del famoso filósofo Nietzsche. ¿Y qué tiene que ver con la película esta? Mucho, tiene que ver mucho. Primero porque a Strauss le encantaba Nietzsche, de hecho una de sus obras más conocidas y la más popular sin duda, que la habréis escuchado todos, El principio, es Así hablaba Zaratustra, que la utilizó Kubrick en Odisea 2001 en el espacio. Ese minuto y medio es súper conocido. Como buen estudiante de filosofía tenía afinidad. Y la traigo porque es un ejemplo de la confusión que generaron los nazis en lo que les convenía. Nietzsche no era nazi, no podía serlo porque cronológicamente no procedía, pero su hermana pues es de estas que vivió un montón, aquí lo veis, pues 90 años, y cuando esta sí que firma el carnet del Partido Nacional Socialista desde el principio, y claro, pues deforma completamente la obra de Nietzsche lo que le convenía, todos los artículos que tenía pendientes, lo transforma para que los nazis pudieran decir, Nietzsche, el superhombre, etc. En muchas cosas cambió lo que había escrito Nietzsche. Y aquí tenemos a Hitler en el funeral de Elisabeth Nietzsche. Y claro, son todos del mismo periodo, es que es todo lo mismo, porque estamos en la misma época, es que son estrictamente contemporáneos. Aquí las influencias vienen en gente de la misma edad o parecida, estrictamente contemporáneos que se influencian entre sí. Bien, este señor de la derecha es el famoso Goebbels, el número 2 de Hitler, y el de la izquierda, bueno, izquierda-derecha, depende de dónde veáis la foto, claro, yo la veo de otra manera. Es evidente quién es ese señor, ¿no? Ya sabemos quién es, pues el protagonista de nuestra conferencia de hoy, Richard Strauss. Bueno, pues ya la foto dice mucho, ¿no? Se les ve contentos y sonrientes. Hay unas cuantas fotos de estas, ¿eh? Y esta es, que se ve un poco pequeña, pues se ve todavía más claramente quién es Hitler y Strauss. El otro señor no sé quién es. Y esta foto de Strauss es la parte más polémica de su asociación con los nazis. Bueno, primero que le vemos con un cartel nazi, el que está arriba es Strauss, obviamente. Iba a decir el logotipo de los nazis, la esvástica famosa. Bien, ¿a qué corresponde esto? A Strauss le nombran presidente de la Cámara Musical del Reich, que en traducción quiere decir ministro de la música. Es decir, para los nazis era muy importante la música. Hitler era un fanático de la música, aparte consideraban que era un elemento propagandístico muy importante, y le nombran a Strauss a un puesto súper relevante, porque es el puesto más importante de la música alemana. Cuando se lo critican, le dicen, bueno, mire, a mí otros no me lo ofrecieron. Bueno, es que posiblemente no existirá ni siquiera el puesto, ¿no? Bien, pues aquí lo tenemos al señor Richard Strauss presidiendo la Cámara Musical del Reich. Es curioso porque hay una película, de la que luego hablaré en la sección películas, que saca esta imagen parecida, y bueno, luego hablaré de lo que pasó con esa película, que motivó incluso un juicio, pero vamos a ver, el cineasta estaba tomando una imagen que se había producido realmente, y no es la única foto que hay, porque no fue la única sesión que presidió este señor.
Richard Strauss. Bien, y aquí traemos a Stefan Zweig, que es uno de los escritores más conocidos del siglo XX, numerosas obras muy famosas, y era judío. Strauss, luego hablaremos de la sección libretistas, pero esta parte lo tengo que traer aquí porque está completamente asociado con los nazis. A Strauss, cuando se muere su libretista principal, Hofmannsthal, que se suicida a su hijo y le da un infarto el día del entierro y se muere, con solo 55 años. Era el libretista con el que había colaborado siempre, una colaboración genial, un autor absolutamente extraordinario. Decide cambiar de libretista y bueno, no con mucho acierto, no entendiendo muy bien lo que estaba pasando, pues elige a un judío, vale, pensando que bueno, pues a él se le perdona, se le iba a perdonar todo. Hace una ópera con Stefan Zweig, se llama La mujer silenciosa. Hitler y Goebbels iban a asistir al estreno, pero piden, sí que se entere Strauss, que se borre el nombre de Stefan Zweig del programa. Cuando Strauss pide el programa el día anterior no se lo quieren enseñar, insiste y al final ve que no está el nombre de Stefan Zweig, es decir, está su nombre pero no está el nombre del libretista. Coge un cabreo monumental y dice que no, que la ópera no se estrena, que se retira, que tal y cual. Acceden, ponen el nombre del libretista en el programa y Hitler, que ya estaban de camino, en avión incluso, interrumpen el viaje, es decir, no vamos a asistir a la ópera con un libretista judío, aunque sabían que era judío, que figurara en el programa. Claro, ahí empieza ya una primera desafección Strauss-nazis, porque Strauss no entendía muy bien esto de la discriminación a los judíos, esa parte no la entendía, el resto no sé cuánto entendía, pero por lo menos sí que se solidarizó. Bien, ¿qué hace entonces Strauss? Pues se queja, es decir, no entendía bien lo que estaba pasando, y escribe una carta a Stefan Zweig diciendo que no está de acuerdo con lo que han hecho, que toda la política racial de los nazis no le parece bien, etc. Una carta privada, pero la policía de Goebbels la intercepta, le llaman y le dicen: señor Strauss, ¿qué está escribiendo usted aquí? ¿Esto qué es? Usted está obligado a dimitir. Y le obligan a dimitir como presidente, ministro de la música. Le duró 2 años el puesto. A continuación, Strauss se reúne con Hitler personalmente, reunión que curiosamente tiene lugar en la casa de Wagner, nada menos, la casa de la familia Wagner. Wagner ya se había muerto, pero seguía su familia. Y llega a un acuerdo con él, en virtud del cual no va a decir nada en contra de los nazis más, va a ser bueno, va a ser buen chico, va a hacer buena letra, se va a portar muy bien, y a cambio no se van a meter con su nuera judía ni con sus nietos judíos. Y los nazis ni les van a tocar, ni les van a obligar, por supuesto tocar, no les van a llevar a un campo de concentración, no les van a poner la enseña judía para la estrella, para la identificación y nada, como si fueran arios normales, ¿vale? Y a Hitler le parece bien el pacto y llegan a ese acuerdo verbal que hay que decir en favor de Hitler que lo respetó, porque a Sundberg no se le tocó tampoco. Hombre, hizo una interpretación un poco flexible del acuerdo, porque lo que sí que se cargó es a toda la familia de la nuera, 27, nada menos. Pero vamos, parece que la familia de la nuera parece que no entraba en el acuerdo, o a Strauss se le olvidó, o quizás no quiso pedir tanto, no le importaba tanto. De hecho, tiene mucha gracia porque cuando detuvieron a la familia, el propio Strauss se presentó en el campo de concentración de Theresienstadt, uno de los más famosos de la época, y dijo, bueno, que vengo aquí a que les liberen. Y el director, ¿usted quién es? Pues yo soy Richard Strauss, hombre, el compositor de Rosencavalier y de Salomé. Lo tomaron por un viejo loco y le expulsaron por un viejo loco porque García se fue con su coche conduciendo ahí a la puerta del campo de concentración. Bien, y esta es una película preciosa que hay sobre la vida de Stefan Zweig, que está en Filmin además, comprobar que sigue disponible, porque Stefan Zweig, después se fue de Alemania, claro, pues no iba a hacer otra cosa, de Alemania y de Austria, y se fue a Brasil. ¿Y qué hizo en Brasil? Pues esto, suicidarse. Esta es la foto del suicidio, 1942. ¿Por qué se suicida Stefan Zweig con su mujer, segunda mujer, que no se aprecia tanto de la juventud, pero tenía 31 años la chica? Era su secretaria, se habían casado. La historia del suicidio aparece. ¿Por qué se suicida Stefan Zweig? Bueno, no por Strauss, pero porque piensa que los nazis van a ganar la guerra, que todo se ha acabado.
conquistado Singapur, es el momento histórico en el que se suicida y que, como ya se acaba todo, no merece la pena seguir. Y tenía 60 años y era mundialmente famoso. Se aprecia mucho en esta excelente película que acabo de decir. Su ingenuidad, Strauss durante todo ese tiempo había seguido escribiendo a Zweig y le decía, bueno, vamos a hacer lo siguiente. Esto tiene mucho mérito por parte de Strauss. Le propuso distintas fórmulas. Lo primero que vamos a hacer es nos escribimos en clave, es decir, cambiamos el nombre, yo me pongo otro nombre, todos relacionados con La mujer silenciosa, que es la ópera que hizo, con la maravillosa ópera con texto de Stefan Zweig. Yo me pongo un nombre, tú te pones otro nombre, y lo que vamos a hacer es, las óperas las hacemos, pero las guardamos en un cajón. Es decir, que tú me escribes los textos, yo preparo la música, o sea, igual no estaba muy interesado por el dinero, por esa fórmula, claro. Y ya cuando se acabe todo esto y se acabe todos los nazis y tal, porque en algún día se van a acabar, en eso no se equivocaba, pues entonces sacamos las óperas. Claro, Stefan Zweig dijo, estás loco, tío, o sea, vamos a hacer esto en los nombres ficticios, tú crees que la policía de Goebbels no intercepta las cosas y tal, y evidentemente el proyecto no cuajó. Todo lo que hizo Stefan Zweig es recomendarle a otra persona, eso sí, aria, no judía, para que hiciera los libretos. Pero Strauss era muy pesado y él quería que se los hiciera Stefan Zweig y no se los hiciera otro. Claro, no era tonto tampoco, quería literatos de primer nivel mundial. Nadie ha tenido sus escritores, hablamos de eso en otro capítulo. Bien, el siguiente capítulo de las desgracias nazis de Strauss, bueno, o desgracias, o sí, desgracias, vistos desde el enfoque actual, desgracias, son los Juegos Olímpicos de Berlín de 1936. Muy conocidos también estos Juegos Olímpicos. En los Juegos Olímpicos de Berlín de 1936, Strauss escribió el himno olímpico, y no solo escribió el himno olímpico, sino que lo dirigió, con la presencia de Hitler en la ceremonia inaugural, etc. Pues los nazis no tontos, muchos compositores se habían ido, muchos directores de orquesta se habían ido, Strauss se había quedado, y dijo, pues sale, pues muy bien. Y Strauss aceptó el encargo y lo hizo, pues ahí lo tenemos dirigiendo el himno olímpico. Y esta es otra barbaridad que hizo Strauss. Esto estamos ya en 1940, es decir, que ya ha estallado la Guerra Mundial. 40-41. Le encarga el emperador de Japón un himno al gobierno alemán por los 2600 años del Imperio japonés. Y le pide, el emperador de Japón, tampoco tonto, que lo haga Strauss el himno. Pues ahí está Goebbels hablando con Strauss y decir, mira que aquí, pues ahora mientras estamos pegando tiros y matando gente y matando judíos, haznos un himnito para los japoneses. Y Strauss hizo el himno, y aquí está la ceremonia de entrega en plena Guerra Mundial del himno al embajador de Japón en Alemania. Esto, como todos sabéis, Japón era aliado de Alemania en la guerra. Bien, esto lo traigo aquí porque es lo peor de todo lo que hizo Strauss, que me parece... Lo demás no es que tenga justificación, no, pero esto sí, esto no tiene ninguna justificación. Me parece de un pésimo gusto lo que hizo. Y se habla de esto en esta película documental. Es una película de Tony Palmer, que tiene muchas películas musicales. La famosa película de Wagner, que dura casi 9 horas, es de Tony Palmer. Esta es bastante más corta y con menos medios también. Y habla de Hindemith, que es un compositor de la época. Contemporáneo, me refiero, que estamos en las mismas fechas. Bien, ¿qué es lo que hizo Strauss? Los nazis, en su ánimo de prohibir cosas, establecieron, como sabéis, pues que era arte degenerado o música degenerada. Los judíos, evidentemente, eran todos degenerados, eso no tenía solución, ¿no? Mahler, aunque le gustaba mucho a Hitler y había estado en muchos conciertos suyos y representaciones de ópera a las que dirigía Mahler, pues degenerado, vale. Toda la música dodecafónica de Schoenberg, bueno, el pobre Schoenberg cubría las dos cosas, era judío y además música degenerada dodecafónica, o degenerada para los nazis. Pues Hindemith no era judío, bien, y no solo no era judío, sino que tampoco hacía una música, es decir, hacía una música más conservadora de la de Strauss, porque claro, Hitler, eso de que es degenerado o no es degenerado, podía haber considerado que Salomé era degenerada, ¿no? Una señora que besa a Juan el Bautista, le corta la cabeza, la música bastante avanzada, la de letra es bastante avanzada, porque Hindemith era un compositor más conservador. Pues los nazis no le perdonan que estuviera casado con una mujer judía y que a Hindemith, como digo, esta historia sale aquí en el documental relacionada con Strauss, y no le perdonan que tenga amistades judías.
y prohíben su música. El director de la Filarmónica de Berlín, el famoso Furtwängler, se enfada muchísimo, dimite de su puesto y todo, y dice, no, vamos a ver, esto es una barbaridad, vamos a ver, ¿dónde establecéis la frontera ya? O sea, ¿aquí qué vamos a prohibir? ¿Casi toda la música la vamos a prohibir? Y dimite. Y Strauss, sin embargo, escribe a Goebbels un telegrama felicitándole por lo acertado y lo bien que lo había hecho las cosas, etcétera, etcétera. Telegrama que se conserva y que se reproduce en esta película literalmente. Claro, a mí me parece completamente incorrecto. Primero, es un compañero de profesión. Bueno, fuera judío o no, es incorrecto, totalmente. O sea, es decir, eso es que simplemente no estuvo nada bien. Otro incidente que ha sido muy criticado Strauss también de este periodo. Esta película, Alma Mahler, La Pasión, aquí tenemos a Alma Mahler, la mujer de Mahler, está disponible en Film y la película, excelente. Y aquí tenemos a Bruno Walter. ¿Quién es Bruno Walter? Era un director judío que está aquí en el estreno de la novena de Mahler, que se estrenó después del fallecimiento de Mahler. ¿Y por qué lo traigo aquí? Porque Bruno Walter tenía que dirigir un concierto con la Orquesta Filarmónica de Berlín, las cosas ya se estaban poniendo mal, y dijo que no lo pensaba dirigir, que tal y como estaban las cosas, pues que él no dirigía la Orquesta de Berlín. Y Strauss acudió para sustituirle. Eso también se le criticó muchísimo, porque en definitiva era no solidarizarse tampoco que no se solidarizó nunca, en este caso era judío, y además asumir el concierto. Toscanini es uno de los grandes directores del siglo XX, este era italiano, contemporáneo también de Strauss, vivió una barbaridad, aquí lo tenéis, 1867, 1957, 90 años, para la época muchísimo. Y Toscanini tenía que dirigir el Parsifal de Wagner en Bayreuth. Bayreuth es el famoso festival. Dijo que tal y como se estaban poniendo las cosas, con Hitler en el poder, acaba de llegar al poder, pues que veía que él no podía dirigir una ópera de Wagner y que renunciaba. Escribió a la familia Wagner, en ese momento a Winifred Wagner, que hemos visto antes en las fotos. Hitler le escribió una carta personalmente, le dijo, no podemos perdernos, por favor, señor Toscanini, usted tiene que venir, yo voy a ir, estaba ya encantado, expectante de escucharle a usted dirigiendo Parsifal, por favor, haga la representación, se lo pido por favor, no pasa nada, si yo soy de lo más normal del mundo, si yo no soy malo. Bien, vale, más o menos así, la carta se conserva. Pues Toscanini dijo que él no dirigía. ¿Y quién sustituyó a Toscanini? Pues ya lo sabemos quién sustituye a Toscanini, Richard Strauss. No iban a coger a cualquiera, con lo cual también es otro ejemplo de clara solidaridad. Esta película es preciosa y hace referencia a Taking Sides, Der Fall Furtwängler. Der Fall, la traducción del alemán español sería el caso Furtwängler, como caso jurídico. ¿Cuál es el caso Furtwängler? Pues el caso Furtwängler es el proceso de los tribunales de desnazificación posteriores a la Segunda Guerra Mundial, tribunales de Estados Unidos y de la Unión Soviética, que juzgan a Furtwängler y finalmente le absuelven. Hay una película sobre este juicio, que es esta. El que está en medio es el señor Furtwängler, el de la gorra es el juez americano. Del juicio de Strauss no hay película. No hay ninguna película, bueno, ahora hablaremos de las películas, y no, desde luego no hay ninguna película del juicio, pero se conserva la sentencia. La sentencia de Strauss fue absolutoria, es decir, se declaró que no había cooperado con los nazis en suficiente medida como para condenarlo, pero los 3 años que duró el juicio tuvo medidas cautelares. Aquí tenemos algún abogado entre el público. Las medidas cautelares, para los que no son abogados, les explico que son las medidas que se toman antes del juicio, como primera admisión a trámite, que es decir, pues mientras tanto tal, es decir, resumido es primero te embargo, luego se discute, ¿no? Un juicio normal es primero se discute, luego te embargo. Pues a Strauss le embargaron todas sus propiedades. Tuvo muy mala suerte con las guerras, porque la Primera Guerra Mundial tenía la mayor parte de su dinero invertido en Inglaterra, acababa de dar una gira en Inglaterra, tenía muchas cantidades pendientes todavía de cobro ahí, y se lo embargaron todo cuando estalla. Y en la segunda se lo embargan también, lo cual le creó problemas personales, porque claro, tenía todas las cuentas embargadas, tuvo que ponerse a dirigir, le expulsaron de Alemania, incluso como medida cautelar, le expulsaron de Alemania, se tuvo que ir a Suiza. Claro, un señor que ya tenía más de 80 años en ese momento, pues eso evidentemente no le tuvo que hacer mucha gracia. Bien, y este es un libro muy reciente, porque se ha editado hace solamente 2 semanas,
sobre los músicos de Hitler. Ha sido mi jefe durante muchos años en la revista Ritmo, con la que llevo muchos años colaborando. Ahora ha dejado la revista y está haciendo libros. La revista Ritmo es una revista musical especializada española. Pues ahí tenéis el título. ¿Quién está? Por supuesto, ¿quién va a estar? Ahí está Richard Strauss, en la foto, el calvo. Vale, pasamos a la siguiente sección, que es la sección tercera, los libretistas. ¿Qué es un libretista? Bueno, yo creo que un libretista lo sabéis todos lo que es. Un libretista es la persona que escribe los libretos para la ópera que hace el compositor, a la que pone música el compositor. En el caso de Wagner, el propio Wagner se escribía sus libretos, pero es un caso excepcional. La inmensa mayoría de los compositores no se han escrito sus libretos. Es decir, hay alguien que les hacía el texto y ellos le ponían música. Por supuesto, Mozart, sus libretistas, evidentemente, distintos. Rossini, Verdi, todos, con la excepción de Wagner y alguna muy pequeñamente puntual. Vale, lo primero que traigo aquí es una foto de, no es un libretista de Strauss, pero sí viene mucho para lo que voy a explicar, porque solamente hay 3 casos históricos de una perfecta colaboración entre libretistas y compositores, solo 3, no hay más, que hayan abarcado un tiempo largo de carrera. El primero es Gluck, que es un compositor poco conocido por el gran público, a lo mejor se le conoce de nombre, pero sin embargo un compositor absolutamente excepcional, que hizo una reforma de la ópera importantísima, reduciendo el papel de las arias, etc. Y aquí tenéis a su libretista, Raniero de Calzabigi, que es uno de los ejemplos grandes de colaboración muy estrecha y muy afortunada. Lorenzo da Ponte y Mozart es otro. Lorenzo da Ponte escribió los libretos de 3 óperas de Mozart: Las bodas de Fígaro, Così fan tutti y Don Giovanni. Por tanto, es muy significativo. Boito, que está aquí con Verdi, escribió 2 últimas óperas, más que escribió, adaptó 2 óperas de Shakespeare, con lo cual no es una creación tampoco original, y bien, se puede considerar que tiene cierta relevancia. Y ya empezamos con los libretistas de Strauss. Este señor es Oscar Wilde, el famoso escritor. Oscar Wilde no fue libretista de Strauss estrictamente, pero es importantísimo para la ópera de Strauss porque Strauss acudió a una representación de Salomé, que es una obra de Wilde, por cierto escrita en francés. Esto es bastante poco sabido, que el original de Salomé es en francés. Strauss acude, le encanta, y él mismo adopta la ópera de Wilde como texto de ópera, la recorta un poco, simplemente la recorta, porque claro, cuando se canta se tarda más, la traduce al alemán, por supuesto, el mismo, y es la primera ópera realmente genial de Strauss. Hay 13, pero esta es la primera genial. En total hay 15 óperas, 13 geniales, por lo tanto procede aquí traerlo. Y esta es una película estupenda sobre Wilde, que nada, ya especialmente los juicios que hubo a Wilde por sodomía, etcétera. Como sabéis, pues tuvo bastantes problemas con el tema de su homosexualidad, que le llevó incluso a la cárcel y provocó su muerte finalmente. Este es de los que vive poco. Tenéis en las fechas, 1854 a 1946 años. Vale, y este es el gran colaborador de Strauss, Hugo von Hofmannsthal. Nada menos que 6 óperas geniales. Es uno de los grandes escritores del siglo XX, desde luego en lengua alemana, muy conocido en Alemania y Austria. Es de esos escritores que eran escritores per se. Quiero decir que Strauss, no tonto él, como decía antes, no acudía a cualquiera para que le hiciera un libreto, que eso es lo que pasaba en la historia de la ópera. No, no. Yo soy Richard Strauss. Yo quiero que me hagan los libretos alemanes, claro, tiene que ser de lengua alemana. Los mejores escritores. Se dirigió a Hofmannsthal porque había visto su Electra, le encantó, e hicieron 6 obras geniales. Hofmannsthal era más joven que Strauss, 10 años más joven. Se murió su hijo porque se suicidó, se pegó un tiro y en el entierro le dio un infarto y se murió. Tenía solo 55 años cuando murió y fue una auténtica catástrofe para Strauss, lo vivió como él tenía 65 en ese momento, porque claro, pensaba que su trayectoria pues no era lógico que muriera Hofmannsthal tan joven, que era un hombre con buena salud. Su trayectoria pues iba a incorporar muchos años más, hasta el final de su vida probablemente, siendo 10 años más mayor, y se perdió, lógicamente, porque pues este señor se murió. ¿A quién acudió? Ya lo hemos visto antes, a Stefan Zweig. Ya cuenta la historia, no hace falta que la repita. Esta es la ópera que hizo con Strauss, La mujer silenciosa, que es una maravillosa ópera cómica.
cuando Strauss, Zweig, se retira del camino, dice, bueno, pero dice, perdóname, pero es que me voy y eso de las cartas secretas y las óperas secretas, pues va a ser que no, y encima se suicida, por si fuera poco. No tuvo mucha suerte este hombre con sus libretistas, ¿no? Y también joven, con 60 años. Pues acude a este señor que le manda el propio Stefan Zweig, que es Joseph Gregor, que no tenía el mismo nivel de los demás, no era un autor de prestigio, etc. Zweig le soplaba, por así decirlo, le decía, pues mira, esto lo podemos hacer así, lo podemos hacer allá, te sugiero esta idea, la otra, pero claro, no fue lo mismo. Y además Strauss, pues es lo que pasa en la vida, cuando estás acostumbrado a un nivel muy alto, pues ir para abajo te cuesta muchísimo. Si vas de abajo arriba es mucho más fácil. Strauss se llevó muy mal con él, no se entendían bien, hicieron 3 óperas. Y la última ópera de Strauss la hace con este señor que está a su derecha, que se llama Clemens Krauss. Es una de las óperas más geniales de la historia. Bueno, las 13 son geniales, las 2 primeras, las otras 13 son geniales. Y en esta es curioso porque es un caso insólito en la historia en el que el libreto lo hace el director de la orquesta, y que era director de orquesta, no era libretista. Luego hablaré de esta ópera. Clemens Krauss, por cierto, era íntimo amigo, íntimo de Goebbels, y también pasó el tribunal ese de desnazificación, ganó el juicio. Yo no sé esto, cómo hacían los juicios esos, porque, en fin, por lo menos a nivel de compositores, me parece que no hubo ninguno a los que condenaron. No conozco ningún caso que fuera condenado, que se dedicara a la música. Vale, pasamos a la siguiente sección, películas. La primera película es 2001, Odisea en el espacio, y esta película es muy conocida porque el principio de la película es Así hablaba Zaratustra de Strauss, el primer minuto y medio. Luego el tema se reproduce más adelante y es un poco confuso para mucha gente porque a la vez utiliza también música de Johann Strauss y concretamente el Danubio Azul. La película tiene también su historia judicial porque es poco sabido que el compositor más utilizado ahí era un compositor vivo, Ligeti, que es cuando suena la música más rara, vamos a ponerlo así, más extraña, más galáctica, más difícil. Y el señor Ligeti, que estaba vivo, acudió al estreno y dijo, pero ¿esto qué es? Si me han puesto aquí, si esta es mi música, si el señor me ha copiado la música. Bueno, al parecer Kubrick, el director de la película, no lo había hecho mal, porque había pedido permiso a la editorial que llevaba la obra de Ligeti, a la Universal, se llamaba la editorial Universal, pero a Ligeti no se le ocurrió dirigirse a él. Claro, Ligeti se hizo muy famoso con esto, al final no le vino mal, pero se enfadó, no le pareció correcto. Y esta película tiene mucha historia también. Esta película está disponible en YouTube ahora, matizaré lo de ahora, lleva disponible en YouTube desde finales de 2020. Es de Ken Russell. Ken Russell es uno de los grandes cineastas. La imagen se parece un poco, como decía, a la de Strauss, el podio es un poco más alto, a la de Strauss con los nazis en su ministerio de la música. ¿Cuál es la historia de esta película? En el año 1970, la BBC encarga a Ken Russell otra película más. Había hecho varias de compositores, son excelentes, bastante originales, encarga una película. Y Ken Russell, como él mismo decía, le gustaba mucho la música de Strauss, pero odiaba el personaje. Y lo presenta pues como un director de orquesta nazi, claro que tampoco, en fin, saca a Goebbels en la película como protagonista, cuenta historias reales, lo que cuenta no es nada inventado, todo es cierto, como una música muy erótica, pero es que la música de Strauss es muy erótica realmente. Él no era mujeriego, ni parece que tuvo ni una sola relación fuera de su mujer, eso nunca se podrá saber, pero desde luego no alardeaba para nada y no parece que fuera así. Se monta un gran escándalo que lleva incluso un debate en el Parlamento británico. No se me ocurre un debate aquí en el Parlamento sobre esto porque no sabría ni quién es Richard Strauss, ni ahora ni entonces. Vale, por no poner en periodos, no decir que entonces sí y ahora no. Bien, hay una moción del Partido Conservador, etcétera, un escándalo colosal. Como el tema no se acaba de resolver porque el director de la BBC defiende la película, Ken Russell defiende también, por supuesto, lógicamente, pues el hijo de Strauss, que como he dicho antes era abogado, presenta una demanda judicial ante los tribunales del Reino Unido para que se prohíba la película. Y el juez dicta una sentencia muy ecuánime que consiste en: permito la proyección de la película, pero sin la música. Claro, toda la música de la película era de Richard Strauss. El otro, invocando los derechos de autor, decía: oiga, perdone, ustedes no pueden poner la música de mi papá con estas imágenes, etcétera, porque yo no estoy de acuerdo. Y como yo tengo los derechos de autor y son 70 años y todavía no han pasado, pues que se haga la música, pero... se haga la música, no. Que se haga la película, pero sin música.
una película muda, pues no. Ken Russell, muy sugerente el chico, siempre me caía muy simpático a mí Ken Russell. Además lo conocí en su momento en Londres. Dijo, vamos a ver señores, esto de la película tiene una solución muy fácil. Vamos a poner la música de Johann Strauss. Y total no se van a dar cuenta. ¿Qué más da? Strauss por Strauss, pues película de Strauss con música de Strauss. La BBC no le pareció bien, se organizó un follón y la película quedó prohibida. ¿Qué ha pasado? Pues que ya han transcurrido 70 años desde la muerte de Richard Strauss y por eso ahora está en YouTube. Si uno pone en YouTube esto, ahí está la película. No es muy larga, dura 1 hora. Tiene su gracia. La imagen no se ve muy bien porque la copia que tengan, bueno, no se ve muy bien, no es ideal. Pero tiene bastante gracia porque además Ken Russell sabía muchísimo de música. Ya falleció lamentablemente. Sabía muchísimo. Y claro, sabía tanto que quizás el que ve la película, pues como no conozca bien la obra de Strauss, igual no se entera mucho, pero es una descripción de cada poema sinfónico, con imágenes, está muy bien hecha. Esta es otra película que tiene mucha fama. Es la siguiente que tenemos aquí en el guión de películas. Rosenkavalier, 1926, Silent Movie. No, tenía que haber puesto, no lo tenía que haber puesto en inglés. Y esta también está en YouTube. Y la imagen es precisamente de la misma que hay en YouTube, del estreno, no porque no es de 1926, es una imagen reciente de la ópera de Dresde, que hemos hablado antes, con la famosísima Staatskapelle de Dresde en el foso, tocando la música. ¿Y qué es esta película? Pues síntoma de la fama enorme que tenía Richard Strauss, es que esta es la primera película de ópera de la historia. He dicho bien película de ópera, quiero decir. Cuando hablamos de Wagner dije que la primera vez en la historia que se había hecho una película sobre un compositor, no solo sobre un compositor, sino sobre un personaje histórico, Napoleón, etc., había sido sobre Wagner. Pues la primera película de ópera fue esta. Pero claro, lo que ocurría en aquella época es que no había posibilidad de reproducir el sonido. Con lo cual las películas mudas eran con la imagen y una orquesta que interpretaba la película. Bien, esto es lo que se reproduce, esta película está en YouTube, y a Richard Strauss le encargan la banda sonora. ¿Qué es lo que hace Richard Strauss? Pues toma temas del Rosenkavalier, de su ópera, también algunas cosas de francesas, por cierto, también, ya que estamos en la Maison de France, pero bueno, es así, no es porque estemos en la Maison de France, de Couperin, una suite, Couperin, es decir, altera un poco la música, le añade más, porque dura 2 horas 20 minutos, es una partitura absolutamente exquisita, ideal para escuchar de fondo, por cierto, maravillosa música, y es la historia de la ópera. ¿Y a quién le encargan el guión? Pues a Hofmannsthal, como no, al que había hecho el libreto, y Hofmannsthal lo altera, se inventa otros personajes, ya las acciones son en exteriores, bueno, no se inventa, pero el mariscal, por ejemplo, que no aparece, ahí está, hay escenas de guerra, porque era el mariscal del ejército austriaco, etc., y es una joya, esto es una absoluta joya, y lo que hay en YouTube, esto sí que se ve súper bien, y sobre todo, se ve del 26, pero está restaurado, y sobre todo se oye genial, porque es una retransmisión reciente desde la ópera de Dresde. Y para buscarlo, creo que he hecho bien poniéndolo así en inglés, porque para buscarlo, si no pone Rosenkavalier Silent Movie en YouTube, le sale directamente. La siguiente película se llama Philharmoniker, es del año 1944, y se estrenó nada menos que en diciembre de 1944. Yo siempre me pregunto, cuando leo estas cosas, digo, pero vamos a ver, ¿cómo se les ocurre estrenar una película en diciembre del 44 en Berlín, además, no en medio del campo, o en Argentina, no, en Berlín? Vale, pues ya sabemos cuándo se suicidó Hitler, ¿no? El 30 de abril de 1945, o sea, pocos meses después. La película fue un encargo de Goebbels, y la traigo aquí porque entre los protagonistas de la película está Richard Strauss. Es decir, se ve al propio Richard Strauss dirigir. No que alguien haga de Richard Strauss, sino que él mismo dirige a la orquesta, porque es una película sobre la Filarmónica de Berlín y lo maravillosos que son los nazis que salvaron a la Filarmónica de Berlín. También está Clemens Krauss, por cierto, del que hemos hablado antes. Y es otro indicio más de colaboracionismo malo, porque ya no era momento de colaborar, punto 1, que lógicamente la hubieran rodado unos meses antes, y punto 2, y muy importante, porque Furtwängler, el director de la Filarmónica de Berlín, del que hemos hablado antes también, se negó a colaborar en la película y dijo, no, yo no estoy de acuerdo. No me parece que la historia sea real, de que los nazis hayan salvado la orquesta, que es una orquesta de los nazis, esta orquesta lleva un montón de años y no colaboró. Richard Strauss sí que colaboró. A lo mejor era parte de su pacto con Hitler, no lo sabemos. O a lo mejor le dijeron, nene, o colaboras o tu nuera pa' Auschwitz.
y los nietos también. Esta es una película de Hollywood muy buena, de la época, del año 1946, ayer es más normal que estuvieran haciendo películas, bueno, y ya había pasado la guerra. Y la traigo aquí porque en la escena inicial, a los pocos minutos, nada más empezar, el protagonista masculino, hay dos, pero uno de los protagonistas masculinos de la película, que es un compositor a que le ponen el nombre de Hallenius, pero en realidad se trata de Korngold, famoso compositor de la época, que huyendo de los nazis se fue a Hollywood y se dedicó a hacer bandas sonoras, pues le preguntan, oiga, ¿y quién opina usted que es el mejor compositor del mundo? 1946, ¿eh? Y Hallenius dice, tengo dos. Un poco más tradicional, Strauss. Un poco más avanzado, Stravinsky. Bien, pues esa es la contestación. La película en realidad es sobre Korngold, se puede considerar que es Korngold. De hecho, hay una anécdota muy graciosa y significativa musicalmente, que es que toda la banda sonora de la película luego la utilizó Korngold para su concierto de violonchelo, que se toca el estreno de ese concierto de violonchelo durante la película. Es una película estupenda, porque además tiene mucha música. Por eso también a mí me parece particularmente estupenda. Si no la tuviera, o la de música Schubert, de música Haydn, etc. Bien, entramos en documentales porque no hay películas sobre Richard Strauss, lamentablemente, excepto lo que he dicho de Ken Russell, no hay películas, no se ha hecho una película sobre su vida. En fin, tampoco es que tuviera una vida a lo mejor tan apasionante, quizás, no sé, con una sola mujer, etc. Pues, hombre, todo el periodo de los nazis y tal, yo creo que sí que se podría hacer, pero bien, no se han hecho. Este es uno de los documentales que traigo. El siguiente documental está en YouTube, es magnífico porque aquí está en YouTube directamente, con 2 horas, con 1 hora 58 como pone aquí. Poniendo Strauss Remembered sale, y sale los nietos hablando, sale Alice ya sabemos que era la mujer del hijo, cuando todavía estaba viva, hablando, en fin, hablando ella, ¿no? Que otra persona habla de ella. Salen imágenes del propio Strauss, sale imágenes de Strauss 3 meses antes de morir dirigiendo parte del Rossincavalier, sale el funeral de Strauss. Es un documental súper cuidado, muy lujoso, como los británicos lo saben hacer cuando lo quieren hacer bien. Richard Strauss y sus heroínas, su obra sobre las heroínas de las óperas, también está en YouTube. Lo que está en YouTube lo he puesto, ¿vale? Strauss y sus heroínas. Si lo pongo en inglés, bueno, es que es más fácil para buscarlo en inglés. Algunos tienen subtítulos, ya sabéis que en muchos casos en YouTube luego se puede buscar traducción simultánea y salen traducciones, bueno, más o menos de una manera o de otra, pero salen. Y este es un documental de Christian Thielemann sobre Strauss, que es uno de los grandes directores que hay. De momento sucede a Barenboim ahora en la Ópera de Berlín en septiembre. Barenboim llevaba en la Ópera de Berlín desde 1991, lamentablemente no está muy bien de salud. Este señor que tiene el ojo tan regular es el que viene después, Dave Hurwitz, Richard Strauss Playlist. Bueno, he puesto esto porque significa que si uno va a YouTube y pone en YouTube Richard Strauss Playlist, le salen nada menos que 77 vídeos de Richard Strauss. Quiere decir 77 vídeos de este señor explicando las obras de Strauss. Este hombre tiene nada menos que 3.000 vídeos en YouTube de música clásica, no le interesa otra cosa. Es judío, parece que de una familia, una buena posición económica, le ha permitido pues, dedicarse exclusivamente a escuchar música y escribir sobre ella. Este no es judío, tampoco es español, es mexicano, pero para los que no hablen inglés, bueno, y para los que hablen inglés me da igual, porque estas conferencias están, a mí Hurwitz, bueno, hay cosas que me gustan, cosas que no me gustan, es siempre interesante escucharle en cualquier caso. No creo que pueda nunca acabarme los 3.000 vídeos, porque ahora está grabando un ritmo de 3 al día, o sea que es un poco difícil cogerle el ritmo. Y Sergio Vera tiene en su playlist también, pues lo he puesto así, Richard Strauss Playlist, bien, se podría poner Sergio Vera Playlist, tiene 8 conferencias sobre Strauss, conferencias no cortas, son todavía más largas que las mías. Tiene una conferencia solo sobre La mujer sin sombra, que son 2 sesiones de 2 horas y media, 5 horas. Vale, él pone algunos fragmentos, también tiene, y su playlist tiene 150 conferencias de ópera excelentes, porque este señor era abogado, era profesor en la universidad y tiene una oratoria que muchos compositores o gente que habla sobre música directamente no tienen. Me refiero, que no saben hablar, que a lo mejor saben mucho, pero que no se expresan bien o que, no digo que tartamudeen porque tampoco es eso,
pero a veces no solo hace falta saber, sino hace falta... Y lo transmite con gracia, con convicción, tampoco porque hay otros que van a conferencias súper técnicas, tal, que el público pues, no entiende bien lo que dice. Están muy bien, y estas sí que son en español totalmente, y hay 150 conferencias, de ellas 8 de Richard Strauss. Esta soprano es una soprano noruega, y la traigo aquí, y he puesto incluso el enlace de YouTube, porque es un canal que mucha gente no conoce, está patrocinado por la Unión Europea, se llama Opera Visión y es gratuito, es decir, no es como las otras suscripciones, como Medici o la plataforma del Met o de la Filarmónica de Berlín, sino que este canal es gratuito. Y a mí me encanta porque tiene cosas originales o diferentes. También tiene repertorio normal, ¿eh? No hablo de repertorio normal, pues eso, de la Traviata, la Bohème, esas cosas, en fin, que ya a mí particularmente me aburren ya un poco. Pero, bien, entiendo, al que le guste, lógicamente, es completamente normal. Está de todo, pero también tiene novedades. Es decir, cuando un teatro de ópera hace algo raro, no sé, me gusta la palabra raro, infrecuente. Porque claro, montar una ópera no es como dar un concierto o ir a hacer una sonata de piano. Es decir, eso requiere muchos medios, requiere que los cantantes la ensayen, escenografía, etc. Pues es un canal que está muy bien. Y concretamente tiene un programa de Strauss precioso, porque es una de las mejores straussianas, dedicado solo a las mujeres de Strauss, que acaba de salir, además, hace una semana. Que se ha volcado a televisión. Ahí el problema que tienen los programas es que duran poco, es decir, que pasa como en algunas plataformas de cine que duran poco, no, aquí duran todavía menos. Bien, con esto yo termino la sección películas y vamos a entrar en la obra. Voy a ir brevemente analizando la obra, primero porque empieza a ser un poco tarde y segundo porque, bueno, no puedo hacerlo de otra manera porque la obra es inmensa. Strauss tiene 10 poemas sinfónicos, ¿vale? Este es el primero, que es Italien. También dio lugar a un gracioso incidente judicial o proceso judicial, porque Strauss estuvo en Italia, el poema es de 1886, 24 años. Estuvo en Italia había un funicular en el Monte Vesubio, en Nápoles, y había una banda, tocaba mucho una música relacionada con el funicular, etcétera, etcétera. Strauss cogió una parte, la imitó, la transformó, y resulta que había un compositor que había hecho esa música, le presentó una demanda judicial. Strauss dijo que no sabía, que pensaba que era música tradicional, pero claro, la perdió. Y bueno, este señor tuvo mucha suerte porque pues a partir de ahí, cada vez que se interpretaba Aus Italien, pues se cobraba emolumentos por la interpretación. Luego además, Rimsky-Korsakov volvió a hacer lo mismo, cometió el mismo error y pues mira, otra demanda más. Aquí tenemos ya una de las obras mágicas de Strauss, Don Juan. Es un poema sinfónico, además se llama así Don Juan, como veis pone Don Juan, es decir, que coge la terminología española, aquí no hace falta ninguna traducción, con la Sinfónica de Chicago de Daniel Barenboim. Estas obras de Strauss quiero decir que son absoluta y totalmente accesibles, que nadie se piense, bueno, aparte que estamos en el siglo XIX, nadie se piense que Strauss es un compositor difícil, complejo, no, no. O sea, estoy segurísimo de que si la ponéis en vuestra casa porque no lo conocéis y lo ponéis, pues vamos, es maravilloso de escuchar. Tan maravilloso como los demás, que puedan tener más nombre, digamos, por así decirlo. Bien, y esta película la traigo porque me encanta, ya que hemos hablado de Don Juan, la mejor película que hay de ópera es la de Mozart, porque estas obras que traigo son poemas sinfónicos, es decir, obras para orquesta, no son vocales. Al que no le guste la ópera, y hay alguno aquí que sé que no le gusta la ópera, pues nada, que no tenga ningún problema, que el Don Juan de Strauss no es cantado, el de Mozart sí, y maravillosamente cantado. Esta es la mejor película de ópera que se ha hecho nunca. La tengo también aquí puesta en el guión. Macbeth, bien, pues ya sabemos quién es Macbeth, el famoso rey de Escocia, de la obra de Shakespeare, rey asesino, tampoco es cantado. Es un maravilloso poema sinfónico de Strauss con una música preciosa, exquisita. Strauss hacía todos estos poemas sinfónicos como entrenamiento para lo que iba a venir después, es decir, hacía el drama con la orquesta. Como iba a venir después, me refiero, él era muy concienzudo en su preparación, muy analítico y lanzándose cuando se debía lanzar. Tardó mucho en lanzarse a la ópera. Bien, y esta, la mejor película que hay sobre Macbeth, de Roman Polanski, que es de plena y absoluta recomendación. Tod und Verklärung. Bueno, en español, muerte y transfiguración. Vale, pues ya está, que es la muerte y la transfiguración previa a la muerte. En 1889, Strauss sigue siendo muy joven, 5 años. Bien, otro poema sinfónico maravilloso. El siguiente es Till Eulenspiegel. Till Eulenspiegel es
pues como lo que es aquí el Lazarillo de Tormes, un poco más o menos, pues es un personaje muy conocido en Alemania, es una obra extraordinariamente popular en Alemania, entre todo tipo de público, pero esos que llevan a los niños a los conciertos, etc. Es también una obra orquestal, mágica en todos sus efectos, y aquí la tenemos nada menos que con Barenboim y la mejor orquesta de Estados Unidos, la Orquesta de Chicago, en la época en la que Barenboim era titular. Also sprach Zarathustra, bien, en la traducción castellana, así hablaba Zarathustra, o así parlait Zarathustra, que lo tenemos ahí, solamente lo traducen en francés. Bien, el disco también tiene Don Juan, por eso está debajo de Don Juan. Vale, ya sabemos lo que es. Así hablaba Zarathustra, es un poema sinfónico de Strauss sobre la obra de Nietzsche, y esta no es la versión que utilizó Kubrick, que utilizó la de Viena, que no es tan buena como esta de Berlín. Entre otras cosas porque la de esta de Berlín todavía no se había editado, por eso no la pude utilizar, porque la película de Kubrick es del 68. Y como siempre, por traer algo de cine estupendo y mágico, pues una fabulosa película que se titula Cuando Nietzsche lloró, o El día que Nietzsche lloró, es la traducción española. Y esto es los conciertos de Bernstein sobre, porque tiene uno, que lo he puesto aquí, no los conciertos, sino los conciertos para jóvenes, cuando Bernstein explicaba las obras, en estos hay tantos volúmenes, es extraordinario verdaderamente lo que hacía este hombre, es absolutamente fabuloso, mágico. Das spake Richard Strauss, es decir, así hablaba Richard Strauss. Lo compara con Zarathustra y claro, les explica a los chicos, pues explica y además con fragmentos interpretados, y muy bien, es que es incomparable. Don Quixote, o Don Quijote, pues es el Quijote de Cervantes, es el Quijote de Cervantes, pero de nuevo en música sin canto. 45 minutos. Muchos lo consideran el mejor poema sinfónico que escribió Strauss. Desde luego es la mejor obra que se ha escrito sobre Cervantes, que hay unos bodrios de óperas tremendos. Tiene muchas óperas sobre Cervantes y sobre el Quijote, pero son malísimas. De hecho, no creo que nadie conozca ninguna aquí. Pues Strauss le encantaba Cervantes, tenía una cultura impresionante literaria, le encantaba España en general, le gustaba muchísimo Calderón de la Barca, etc. Y hizo un poema sinfónico de 45 minutos sobre Don Quijote, que es otra de las maravillas. Todavía estamos en el siglo XIX, 1897, he puesto aquí las horas. Las horas no, los años, no las horas. Este tiene un Spiegel también, pero lo traigo por Ein Held del Leben, traducción castellana, que lo he traducido todo aquí al castellano también en la nota, Una vida de héroe. ¿Y quién es el héroe de esta vida de héroe, de 45 minutos, que es el mayor poema sinfónico, según muchos también, de Strauss? Pues el héroe es el propio Strauss, él mismo. Y cuando le dijeron, oiga, pero vamos a ver usted, ¿no? Es un poco pretencioso, no sé, hacer un poema sinfónico sobre su vida, o sea, considerándose usted un héroe, es decir, contestó, no sé si sarcástico, porque era bastante sarcástico el hombre, decir, bueno, ¿qué pasa? Se han hecho cosas sobre Napoleón, ¿es que yo no valgo lo mismo que Napoleón? Bueno, es muy gracioso el poema además porque tiene un episodio en el que critica a los críticos, y es bastante gracioso, muy bien hecho. Muy bien, no es poco, una obra genial. Y esta es otra también de estas genialidades sorprendentes que tenía Strauss. Sinfonía doméstica, el propio título nos dice que es sinfonía doméstica, pues es una sinfonía de su casa, pues lo que hace el bebé cuando se está preparando la comida, los ruidos del hogar, etc. Claro, eso elevado a una obra maravillosa y ya del siglo XX porque es 1903. Bien, y esta es la última. Y este disco tiene una muy particular relevancia porque es el primer compact disc que se grabó en la historia. En 1983, Filarmónica de Berlín con Karajan. Cuando los técnicos de Das Grammophon, que querían lanzar el nuevo producto, acudieron a hablar con Karajan, un hombre muy interesado por los discos ya antes, porque ya había discos antes del CD, lógicamente, ya llevaba mucha trayectoria él y vendía cantidades increíbles. Le dijeron, bueno, ¿y qué hacemos? Beethoven, ¿no? La quinta de Beethoven, la novena de Beethoven. No, señores. Lo tengo muy claro lo que hay que hacer. Hay que hacer la Sinfonía Alpina de Strauss. ¿La Sinfonía Alpina de Strauss? ¿Cómo? Sí, porque el medio se va a notar lo que vale un compact disc de acuerdo con lo que suena, cómo suena esta sinfonía. Y es verdad, es absolutamente espectacular. Pedro Halfter, director español, por no cansar, también tiene conferencias sobre Strauss, que no habla tan bien este hombre, por eso no las he traído aquí, dice que es la mejor obra sinfónica que se ha escrito nunca.
es completamente espectacular en todo, es decir, la genialidad a la que ya llega Strauss, que ya es bastante más mayor, 1915, o sea, que ya ha hecho óperas, bien, ya lleva una trayectoria larguísima detrás, tiene un sonido impresionante. Y además hay una película, que la traigo aquí, Eine Alpensymphonie, es lo mismo, Thielmann es el director de la orquesta, Thielmann. Es una película no hablada, aunque es una película reciente, en donde son las imágenes del poema sinfónico, porque aunque esto se le llama sinfonía, no es una sinfonía, son poemas sinfónicos. Yo tuve una cierta discusión, era muy joven yo, creo que tenía 23 o 24 años, hacía los comentarios de los programas de los conciertos, aquí en Alicante, y puse que estas obras de Strauss no eran sinfonías, y me vino un músico, ¿cómo se te ocurre esa barbaridad? ¿Pero cómo has escrito esta barbaridad? Es que no tienes ni idea, chaval. No sé, me quedé un poco así, pero hoy lo digo un poquito más mayor y con mucho conocimiento, porque en cualquier lista de los poemas sinfónicos aparecen estos dos. No es una sinfonía porque, vale, le puedes poner el nombre sinfonía, pero es un poema sinfónico porque lo que hace es ilustrar en música imágenes de montaña, de tormenta, etc. Entonces, viéndolo en película, pues es una película, es súper agradable de ver, y la música también es extraordinaria, vamos. Bien, pasamos a las óperas. Siguiente capítulo. Bueno, esta es la película, por cierto. Esta es la película, Eine Alpensymphonie, una sinfonía alpina en imágenes. Es decir, pues, cerca de una hora de imágenes, pero siguiendo la música de Strauss. Esta, nada, no vale nada. Es una ópera de juventud de Strauss que no tiene absolutamente ningún interés. Ópera número 1, son 15. Ópera número 2 es una representación además malísima esta en DVD, la he visto hasta entera, pero la ópera tampoco vale nada. Y aquí ya sí que entramos en la primera ópera genial, es Salomé. Esto obviamente no es Salomé, pero sí que el escenario es Salomé, que no sé si sabéis lo que es, la foto. Esta foto es, bueno, de plena actualidad por muchas cosas que están pasando ahora o por lo que está pasando. Esta foto es en Palestina, cerca de Hebrón, y es el castillo o palacio de Herodes, que se llama Herodiade, que se conserva todavía, bien, está en ruinas, pero se visita, es un monumento que se visita, está a 10 kilómetros de Hebrón, muy cerca de Jerusalén también, a unos 35 kilómetros de Jerusalén. Y es el escenario donde tiene lugar la ópera de Strauss, Salomé. Bien, ahora ya pasamos a la Salomé de verdad. Esta película es absolutamente mágica, es la ópera de Strauss, hecha para el cine, y está rodada, bueno, es que no tengo palabras para describir lo que significa esta película para mí, que la he visto muchas veces. Y esta es Montserrat Caballé en disco, haciendo Salomé. Es muy poco sabido que la formación musical de Montserrat Caballé tuvo lugar en Alemania, que hablaba perfectamente alemán y que además estaba fanatizada por Strauss y era genial como intérprete de Strauss. Claro, cuando hacía Salomé el peso no le iba mucho para la danza de los 7 velos y quitarse los velos y eróticamente bailar para Herodes. Entonces en eso se quedaba de un lado y lo hacía una actriz. Pero bien, eso no importa, es intrascendente, absolutamente. Las cantantes actuales se cuidan bastante más, porque el sobrepeso es malo, evidentemente, o sea, no tiene ninguna duda. Y esto es muy poco conocido también, y ya que estamos en la Maison de France, no lo traigo porque sea la Maison de France, pero es que Salomé tiene una versión del propio Strauss en francés, cantada en francés. Y qué lástima que no se haga muchísimo más en Francia. Esto es de la Ópera de Lyon, pero vamos, en París yo no he visto nunca en la programación. Es increíble como con la cantidad de óperas francesas que hay, de compositores no franceses, no entiendo por qué hacen las versiones no en idioma francés, que además en muchos casos como este es el compositor. Pues tenemos la curiosidad de Salomé en francés. Para los francófonos que tenemos aquí, si no saben alemán, pues así lo entienden todo. Y esta es la Salomé original, la Salomé de Oscar Wilde. Y esta es otra francesa, que es una versión de Salomé, Herodiade, que es el nombre de la fortaleza, de Massenet, con Plácido Domingo. Bien, película sobre Salomé. Esta es Herodes el Grande, es una película antigua, pero para conocer bien la historia es muy interesante. Es el padre del Herodes que todos conocemos, pero que también aparece el hijo aquí. El padre y el hijo son los protagonistas de la película. Y esta es Salomé con Rita Hayworth, que hace una versión mucho más acercada a la Biblia, por cierto. No vamos aquí a entrar, sería muy largo, tenemos que hacer una conferencia solo para Salomé, sería muy largo ver las diferencias entre el texto bíblico, pero Strauss no se inventa la historia, y Oscar Wilde tampoco. La Biblia dice que Salomé bailó
para Herodes y que Salomé pidió que se cortara la cabeza a Juan el Bautista, o sea que la esencia ahí está, ¿eh? Y la Biblia habla del Nuevo Testamento, porque Salomé y Herodes son personajes judíos, pero no es que estén en la Torá, que nosotros llamamos, o que aquí se llama Antiguo Testamento, están en el Evangelio de San Marcos, la historia de Salomé. Es el único evangelista que la recoge. Y esta es una película preciosa, y como su título es Salomé, de Oscar Wilde, sin música, pero es la obra de Wilde entera, sin los cortes de Strauss, y está súper bien hecha. Y esta es quizás la mejor de todas, es de Ken Russell, pero aquí no se pasa de originalidad. Por cierto, pidió permiso para hacerla con música de Strauss, y el hijo le dijo: nene, que te lo has pensado, ¿vale? Después de lo mal que te has portado con el papá, con la otra película, no tienes permiso. Y por tanto está sin la música de Strauss también, que hubiera quedado mucho más bonita con la música de Strauss. Pero en fin, utiliza Debussy y tal, está muy bien. No es que no me guste Debussy, lo que pasa es que le pega a Salomé, le hubiera pegado la música de Strauss. Y esta es muy española, porque es de Carlos Saura y además la hace en interpretación flamenca, no es que me convenza. Y esta es la más reciente de todas, que es de Al Pacino, con Wilde Salomé, que coge, además se va, no sé cuándo lo harían, evidentemente no, la película tiene un par de años, se va al Herodiade verdadero, al que hemos visto, al de la primera foto, y rueda allí unas cuantas escenas. Es más tipo documental, no sé, yo me quedaría, si me tengo que quedar con una, me quedaría con la de Ken Russell. Vale, pasamos a la siguiente ópera, Electra. Aquí va mucho más heavy todavía Strauss, es decir, si ya Salomé era fuerte, esta es mucho más fuerte. Es la ópera más agresiva de Strauss, casi atonal, con una música maravillosa y otra película que es absolutamente excepcional. Y el reparto es de privilegio total. Es del mismo cineasta, con el mismo director de orquesta, y bien, de referencia total para verla, pero muchas veces. Es de esas que lo ves así y luego ya te cuesta verla de otra manera. Bien, ¿de qué trata Electra? Hay que sacar películas. Ifigenia. No sé si sabéis quién es Ifigenia exactamente, era la hermana de Electra. ¿Y qué tiene que ver aquí? Es que es muy importante situar las cosas en su contexto histórico y saber, cuanto más sepamos, más entenderemos y más sabremos. Y más percibiremos. Ifigenia era hermana de Electra, y Ifigenia es famosa protagonista en todas las películas sobre Troya, porque su padre, Agamenón, es el que la sacrifica. Es decir, los dioses piden a Agamenón que sacrifique a su hija, y bueno, pues Agamenón la mata. Hay distintas versiones mitológicas, pues que sí, o que luego se escapó, que se huyó, que se fue, que se lo... Bien, pero esa es Ifigenia, en definitiva, en la versión más clásica. Agamenón, padre, por tanto, de Electra, ahora vamos a lo siguiente, mata a Ifigenia. La película no es ideal, pero bueno, es una película griega, en fin, pero hay que verla, sin duda, para conocer. Y esta es de Electra en cine, pura, la misma actriz, puro cine, me refiero, sin música. Bien, vuelvo aquí. Y mejor, en cuanto a imágenes, me quedo con esta para hacer una brevísima explicación. Agamenón, como he dicho, es el padre de Electra y de Ifigenia. Agamenón ha matado a Ifigenia. La esposa de Agamenón no está muy contenta con lo que ha pasado, ¿no? Porque, pues bueno, ha matado a su hija. Y en definitiva, Agamenón ha matado a Ifigenia por una cuestión política y de poder, porque podría haber dicho: no, mire, yo me retiro de la batalla, no quiero saber nada de Helena, que era la mujer de su hermano, Menelao, eran hermanos ahí, había dos matrimonios que son de dos familias bastante frecuentes en la época. Pues podría haber dicho: no, me retiro. Pues no, ha matado a su hija, con lo cual la mujer no está muy contenta. ¿Qué es lo que hace la mujer? Mata a Agamenón. Mata a Agamenón y se queda un amante, se casa con un amante que se llama Egisto. Vale, cuando empieza la ópera de Strauss, eso ya ha ocurrido, es decir, que ya Agamenón está muerto. Electra es súper importante desde el punto de vista de la psicología, porque da lugar al famosísimo complejo de Electra. Es más conocido el complejo de Edipo. El complejo de Electra es al revés, es decir, la vinculación que tienen las hijas por los padres. Electra está obsesionada con ese fallecimiento, con ese asesinato de su padre, y toda su obsesión, todo lo que piensa, no quiere otra cosa más
que matar a su madre. Y de paso matar al amante de su madre. Y eso es lo que está, es decir, hay que matarla, pero tampoco se siente con fuerzas, es una mujer, le pide ayuda a su hermana, dice, no, mira, yo quiero tener una vida normal, casarme, tener hijos, vale, no me metas en estas películas, todo eso sí que está en el argumento de la ópera. Y acude a su hermano, Orestes, o Orest, en la terminología de la ópera. Y es Orest, aquí cantado por Fischer-Dieskau de forma sublime, quien mata a su madre, que también es la madre de Orest, lógicamente, y mata al amante, como aparece en la ópera. Electra, obsesionada, absolutamente radicalizada con el tema, con un trastorno obsesivo-compulsivo total, en plena electrificación, fallece por la excitación del momento. Y es la escena final donde muere Electra. Claro, esto es una ópera soberbia. El tema es soberbio. El texto es de Hofmannsthal. Está súper bien tratado. Es conciso, porque aquí hablamos de óperas cortas. Es 1 hora 50. Y claro, pues es... mágico no, lo siguiente. Y por referencia traigo lo opuesto, es decir, el complejo de Edipo, que es lo contrario, y no lo voy aquí a explicar porque lo haríamos muy largo, creo que ya sabéis lo que es. Pero lo que no sabéis a lo mejor es que hay una ópera maravillosa de Stravinsky, absolutamente extraordinaria, que es esta, y que es una de las mejores películas de ópera que se han hecho, con un reparto inmejorable, y que es muy cortita además, son 52 minutos, y está cantada en latín, no en griego, sino en latín, pero bueno, da igual, no se ponen los subtítulos, a lo mejor los que no sepan alemán entienden lo mismo en latín que en alemán, o a lo mejor entienden más en latín. Está muy bien hecha porque es en latín, pero el narrador hace la narración en el idioma de la audiencia, es decir, si se hace en Inglaterra, pues lo hace en inglés, en España en español, etc. Y esta es una ópera extraordinaria, que afortunadamente la Ópera de París, después de que el Festival de Salzburgo la hiciera, se le ha ocurrido rescatarla hace solo 2 años y está en Medici, en esta plataforma tan maravillosa que hay de música, que es Edipo, se llama Edipo la ópera, y es de un compositor rumano, se llama Enescu, pero está cantada en francés, como he dicho que tantos compositores que hacen óperas en francés. Y esta es genial, son casi 3 horas, el lenguaje es melódico, es accesible, es perfectamente tradicional, no hay ningún problema para escucharla, nadie debe asustarse, pero cuenta la historia de Edipo desde el principio hasta el final. Este es Edipo que acaba de nacer, lo cuenta hasta el final, hasta que el propio Edipo, como sabéis, pues asesina a su padre y se casa con su madre, que no lo sabía, no sabía que estaba inconsciente de Freud, etc. O sea, cuando hace esos actos él no lo sabía, por eso luego él se queda ciego. ¿Por qué se queda ciego? Porque dice, mira, ¿para qué me servían los ojos si no he visto nada? ¿Vale? Pues esta es ideal, es una producción excelente de la Ópera de París, que se le ha ocurrido rescatar esta joya de este excepcional compositor rumano. Bien, pasamos a la siguiente, número 5, Rosenkavalier. Bueno, quizás sea la ópera más popular de Strauss, junto con Salomé, bueno, un poquito menos en España, no en otros países. En la plataforma del Met de Nueva York hay nada menos que 5 versiones, y esta es una. Esa plataforma del Met de Nueva York la recomiendo plenamente al que le guste la ópera o quiera escuchar ópera, porque primero es barata, se puede incluso hacer a la carta si no quieres suscribirte, no sé si son 10 o 12 euros al mes, una cosa así, más o menos. Y el sonido es mucho mejor que el que tienen los DVDs que uno puede comprar en el mercado. Es decir, la misma ópera, yo he hecho la comprobación en DVD, la misma ópera en la plataforma del Met, que es, lo hacen en cine aquí en Alicante también en representaciones, pero bueno, esto tiene la ventaja de que te lo pones en tu casa cuando tú quieres, eliges lo que quieres, etc. Bueno, pues esta versión es soberbia, de estas producciones lujosísimas que hace el Met de Nueva York, está súper cuidada y la recomiendo de forma absoluta. Por eso he puesto Met Opera on Demand, se llama así, se llama Met Opera on Demand, si lo ponéis en Google, así os lleva directamente a la producción y podéis comprar pues, el ticket para una ópera, pero en fin, en lugar de pagar 250 euros, pues pagáis 4 o 5 euros, que es un poquito más barato. Y no hace falta pagar el viaje a Nueva York tampoco. Esta que traigo es porque es muy poco sabido y tiene relación con el Rosenkavalier, que en cierto modo el Rosenkavalier es como la tercera parte de la trilogía de Fígaro de Beaumarchais. ¿Quién es Beaumarchais? Pues Beaumarchais es el autor de Las bodas de Fígaro, del Barbero de Sevilla, que son obras adaptadas en ópera por Rossini y por Mozart, pero la tercera parte la hizo Corigliano y en parte Strauss, cuando le pide a Hofmannsthal que haga una ópera, dice yo quiero hacer la continuación de Las bodas de Fígaro, con lo cual parten de ahí. Y el principio de Rosenkavalier se parece un montón a Las bodas de Fígaro.
Y esta es una adaptación moderna de la tercera parte de la trilogía. También hay otra francesa de Milhaud que se llama La Mère Coupable, pero esa no ha tenido mucho éxito, mucha difusión. Esta sí, y también está en la plataforma del Met de Nueva York. Vale, pasamos a la siguiente ópera, número 6, 1916, Ariane auf Naxos. Ariane auf Naxos es también con Hofmeister, como no, y es una ópera también muy francesa, porque la primera parte de Ariane auf Naxos es Le Bourgeois Gentilhomme de Molière, traducido al alemán, claro. Con lo cual es una ópera muy original, porque la primera parte es una obra teatral a la que pone Strauss música, es decir, es la obra teatral simplemente con música. Música de fondo, o sea, los cantantes, no hay cantantes que canten, es el texto de Molière, declamado por actores, y la segunda parte una ópera. Claro, lo que pasa es que eso no funciona muy bien porque era muy caro, necesitabas primero una compañía teatral y luego una compañía de ópera, era un poco difícil de hacer. Y hicieron una segunda versión que hace un prólogo a lo que va a ser la ópera de después. Otra obra excepcional, mitológica, a Strauss se le daba muy bien lo mitológico. Bien, y aquí tenemos una película de Molière, estamos sacando muchas cosas francesas, no se quejará el presidente de la Maison de France de que la temática sea alemana, pero la France, el mérite, ¿eh? Bien, la séptima no tiene nada de francés. Esta ópera se llama, aquí la podemos mejor, Die Frau ohne Schatten, estamos en el número 7, La mujer sin sombra. Bueno, si estamos en el terreno de las confesiones personales, debo decir que desde que tenía 28 años y la escuché en Salzburgo con esta misma versión además, exactamente esta, igualita, los mismos cantantes, todo igual, pues es mi ópera favorita, han pasado más de 30 años. Es mi ópera favorita y no soy el único que dice que es la ópera favorita. Y curiosamente Strauss, que a veces era modesto y a veces no lo era, a veces decía que yo no soy un compositor genial, pero soy un excelente compositor de segunda división. Bueno, sin embargo, en relación con esta ópera dijo, es la mejor ópera que nunca se ha escrito. No es la mejor ópera que yo he escrito, no, es la mejor ópera que nunca se ha escrito. Y es una ópera además sobre la maternidad. Tendríamos que hacer una conferencia dedicada solo a esta ópera, porque el texto no es difícil. Es que hay que analizarlo, hay que entenderlo, porque no es un libretito de estos tontos de ópera italiana. Es una cosa pues seria, fundamentada, es sobre la venta de la sombra, que una mujer que no tiene sombra no puede tener hijos, si se puede comprar o no la sombra, bueno, ahora también se compran vientres de alquiler, con lo cual pues tampoco está muy alejada de la realidad. Si vendes tu sombra no puedes ser madre, es el valor que tiene la maternidad y la paternidad apoteósica, absolutamente apoteósica. Y he dejado esta foto porque se veía mejor, pero esta versión es excepcional, tiene solamente unos meses, y es de la otra gran plataforma que yo recomiendo, que es la de la Filarmónica de Berlín. Se llama, como he puesto en el texto, Berliner Philharmoniker Digital Hall. Esto quiere decir que uno accede a todos los conciertos de la Filarmónica de Berlín online, puede ver el estreno, si quiere incluso, el mismo día que lo están haciendo lo ve, o puede irse al catálogo de 20, 30 años atrás y ver una barbaridad de conciertos. Y hace una cosa muy bien, que es algunas óperas en versión concierto, que a mí particularmente me gusta más que con escenografía, porque el balance sale mucho mejor, porque las voces se cuidan más, porque es más fácil, me refiero para hacerlo, por lo cual sale mejor. Y este es el nuevo director de la Filarmónica de Berlín. Y luego tiene el enorme acierto de que tienen los subtítulos en un lado, bueno, no están en español, pero a la izquierda están en alemán y a la derecha en inglés. Con lo cual, si alguien no sabe bien alemán, bueno, lo puede seguir en inglés, y si alguien sabe medio o mucho alemán, lo puede seguir en alemán, que es lo ideal. Igual que una ópera francesa, lo mejor es seguirlo con los subtítulos en el idioma. Bueno, recomendación absoluta de La mujer sin sombra, y no es difícil de escuchar tampoco, y de entender, bueno, a lo mejor tampoco hace falta entenderla tanto, Si uno lee el texto hay que leerlo. Hofmeister luego hizo una novela, que está disponible. Intermezzo es otro de las ideas que se le ocurrió a Strauss, que es hacer una ópera autobiográfica, nada menos, sobre un incidente familiar que le molestó mucho a Hofmeister. Le dijo, mira, perdona, pero es que yo no voy a hacer eso, no te voy a hacer el libreto, porque una anécdota familiar de si le has puesto los cuernos o no se los has puesto a tu mujer, de una carta confusa, pues no me parece la idea mejor del mundo. Y él se cambia el nombre ligeramente, le cambia el nombre de la mujer y hace una ópera sobre una anécdota familiar. Bueno, no me puedo extender, lo que debería también es excelente en cualquier caso. A Schoenberg, por cierto, le gustaba muchísimo, y la música de los intermedios, que por eso intermeso entre unas escenas y otras, es depuradísima y genial.
La Helena egipcia, pues bien, ya sabemos, la Helena egipcia es la guerra de Troya, pero fase posterior, y tampoco me puedo extender, solo decir que la música es absolutamente maravillosa. Aravera es un poco como un Rosencavalier bis. Esta foto no se ve tan bien, pero es una película, con lo cual, que es la que he sacado aquí, es otro Rosencavalier con una historia compleja de confusiones, de personajes, de identidad masculina, femenina, etc. Maravillosa, muy popular en Alemania y Austria, prácticamente desconocida aquí. La mujer silenciosa, de esta hemos hablado antes, porque es la ópera que hizo con Stefan Zweig. Esta misma versión está en YouTube, simplemente poniendo lo que pone aquí, es decir, bueno, mejor ponerlo, no se pone en español si sale, ¿no? Pero poniendo este título se puede ver la ópera directamente. Está subtitulada en inglés y realmente es una ópera cómica extraordinaria, el texto de Zweig es mágico y todo es fabuloso. Esta tiene también su historia muy original lo que ocurrió con esta ópera. Día de Paz, 1936, la escribe en 1936, esta es la Paloma de Paz de Picasso, pero se estrena en junio del 38 y se estrena en Viena en julio del 39. Durante ese año la hacen los nazis por todos lados. Día de Paz, Día de Paz, una ópera pacifista. Hitler acude al estreno en Viena, tiene la cara dura de acudir al estreno en Viena, en julio de 1939. Ya sabemos que estalló la guerra en septiembre, el 1 de septiembre. A una ópera sobre la paz, para acompañar a Strauss, que era su cumpleaños, cumplía 75 años. Ya sabemos que murió en el 49. Vale, pues un éxito tal y cual. Y el éxito tan extraordinario de esta ópera. ¿Y cuál es la gracia? Y muy desconocido esto, ¿no? Yo no sé cuánta gente de los que hay aquí lo sabrán. A lo mejor me equivoco y lo sabéis mucho. Pues que se inspira en una obra de Calderón de la Barca, o está tomada de una obra de Calderón de la Barca, El sitio de Breda. ¿Y quién es el sitio de Breda? ¿O qué es el sitio de Breda? Eso lo vais a saber mucho mejor con esta foto. Esta sí que la conocéis todos. Esta es la foto. Es decir, de ahí sale la ópera. El cuadro de Velázquez es posterior. Léase, Calderón escribe la obra, 20 años después Velázquez hace el cuadro, y unos cuantos años después Strauss hace una ópera con el texto. Hofmannsthal no, porque ya se había muerto. Por cierto, Hofmannsthal era judío, o sea que de lo que se libró muriéndose pronto. Hace una ópera con Gregor, con una idea original de Stefan Zweig que le soplaba al otro como lo tenía que hacer, etcétera, etcétera. Pues hace una ópera que se llama Día de Paz. Y bien, pues mucha paz no tuvieron los nazis. En ese momento a Hitler le convenía presentarse como pacifista. Había sido la conferencia sobre Checoslovaquia, pues había llegado a un acuerdo de paz, etcétera, la zona de los Sudetes, en fin, es historia mundial que tampoco viene aquí tanto contar el detalle, pero los nazis querían presentarse como pacifistas. Claro, en el momento en que ya invaden Polonia se acaba la paz, se han acabado las tonterías y la ópera, pues dijeron que ya no se representaba más. Que el señor Strauss tenía carta blanca para hacer lo que quisiera y las óperas que quisiera, pero que esta no se representaba más. Bien, seguimos con otra ópera que es de mis favoritas y que además tiene una versión que la he colocado aquí, en Medici. Esta es de Medici. Medici es una plataforma. Esta no está disponible en ningún otro sitio, solamente está en Medici. Hay un DVD peor, pero no es de esta versión, que es de la ópera de Berlín. Dafne es otra ópera mitológica, y es Dafne que finalmente, ante los acosos de Apolo, se transforma en árbol. La escena de la transformación de Dafne, aunque solo sean esos 6-8 minutos que dura, es que es tan maravillosa y extraordinaria que cuando lleguéis a casa podíais poner la escena de transformación de Dafne, porque qué música tan inspirada y tan genial. Estamos en 1937, hemos adelantado bastante. El amor de Danae. El amor de Danae, ya estamos en 1940. El amor de Danae, de nuevo volvemos a una ópera mitológica. En este caso estamos hablando del famoso rey Midas. Ven las fotos primero. Esta es otra versión. Aquí se ve más oro, aquí se ve menos oro. Ahora diré por qué saco esta película de Tom Cruise. Y el cuadro, pues eso es lo que quería reflejar. Este es un cuadro que está en el Museo del Prado, de Tiziano, en donde está cayendo el oro sobre Danae. ¿Vale? Danae pues quería hacerse rica, el rey Midas, que lo convertía todo en oro, en fin, Júpiter, no voy a contar la leyenda porque, bueno, pues sería muy largo y además es muy tarde. Solo quiero decir que también es una ópera que tiene una historia muy singular con los nazis, porque se acaba de comprar en 1940. Strauss dice, mira, mejor ya, le dice a Clemens Krauss, que era el que hemos visto antes, mejor
ya lo estrenamos cuando esté la cosa un poco más tranquila, porque pues, aquí en plena guerra, tal, pero al final pues le convencen y llega un momento en que se planifica la posibilidad de estrenarla y tiene lugar esto, que es la Operación Valquiria, que es el intento de asesinato de Hitler, de los varios que hubo, el más destacado, que es lo que narra esta excelente película. Tom Cruise es el asesino, bueno, que no consigue su objetivo, pero en fin, el asesino, luego ejecutado, claro, lógicamente. Y a partir de ese momento dicen, bueno, se han acabado las tonterías, no más teatros, no más ópera, no más chorradas, esfuerzo de guerra total, todo se concentra en la guerra y tal. Pero Strauss tiene El amor de Danae por estrenar, eso sí que se lo vamos a permitir. Y nada menos que en agosto de 1944, otra vez una fecha que no veas, en Salzburgo se estrena El amor de Danae de Richard Strauss, que es la última en estrenarse, pero no es la última ópera. Y nos vamos a la última, que es esta ópera que tenemos aquí, Capriccio, que es otra maravilla, otra cosa que no tengo palabras para describirlo, porque además esta es una ópera en la que se discute sobre la ópera. ¿Cómo es posible? No sobre la ópera, no sobre esta ópera, sino sobre la ópera en general. ¿Y qué se discute? Pues esta ópera de Salieri, que es prima la música. Salieri tiene muy mala fama por la película de Amadeus, pero no está justificada. Hombre, no era tan genial como Mozart ni de casualidad, pero no está justificada la mala fama. Prima la música poi le parole, antes la música, después las palabras, ¿vale? O más concretamente, que son protagonistas que aparecen figurados, bueno, el caso de Gluck no, porque se le menciona concretamente. ¿Quién es este? Este señor es Gluck, y el otro, el que está en blanco y negro, es Piccini. Piccini, no Puccini, Piccini. Gluck, del que hemos hablado antes, quería una ópera en la que prevaleciera solamente la música, que las palabras tenían que estar al servicio de la música, que debía acabarse con esas áreas repetitivas, da capo, que tenía que hacerse óperas mucho más concentradas. Piccini quería todo lo contrario, Piccini, pues la aria, tal, bien. Al final acabó ganando Gluck. Y la ópera de Strauss la sitúa justo en esa polémica, en el contexto histórico, claro, Strauss escribe esto durante la Guerra Mundial, esto de la guerra parece que no interesaba mucho. Escribe durante la Guerra Mundial, de hecho se estrena en el 42, la escribe en el 41 y se estrena en el 42. Por cierto, también de la plataforma del Met, extraordinaria. Lo he puesto ahí, Met Opera on Demand. Esto es un DVD, un Blu-ray, pero da igual. La plataforma del Met se oye mejor que el Blu-ray y más barato. Y la plataforma del Met, por cierto, tiene al menos que 14 pistas de idioma, o sea que ya cualquiera, evidentemente en español está. Bien, pues él dice, voy a hacer una ópera en la que se discute, es una condesa que está enamorada de un músico y de un poeta. Y tiene que elegir qué es más, la música o la poesía, pero no se habla de sentimientos, ni de cuál es mejor, ni de sus características personales, no. ¿Qué es más importante, la música o la poesía? Vale, al final gana la música, aunque no lo diga expresamente, gana la música, porque los últimos 5 minutos son otra de las músicas más maravillosas de nunca escritas. Los finales de las óperas de Strauss son todavía mucho más extraordinarios que las óperas en sí, que también son absoluta y totalmente extraordinarios, son mágicos. Dave Hurwitz, el de los 3000 vídeos, dice que Strauss pierde el tiempo cuando termina. No pierde el tiempo, no. Creo que este hombre en ese sentido le falta sensibilidad. Tiene muchos conocimientos, pero le falta sensibilidad. Bien, pues hemos acabado el catálogo de óperas y nos vamos ya, y cerrando, a las últimas 7, capítulo 7, otras obras destacadas. Idomeneo. Vosotros diréis, ¿Idomeneo no es de Mozart? Sí, es de Mozart. Pero cuando se murió Hofmannsthal, Strauss lo pasó muy mal y pidió a la ópera de Viena, decir, hombre, pues a ver si se me ha ocurrido adaptar Idomeneo en alemán y hacer algunos cambios y hacer la acción un poco más ágil, tal, pero el libreto era malísimo, como casi todos los de Mozart son malísimos, no por culpa de Mozart, sino por los autores, los de Da Ponte no, pero todos los anteriores sí. Y bueno, lo adaptó al alemán, hizo algunos cambios y aquí lo tenemos, una cosa de referencia. Y el siguiente cambio, como no, o lo siguiente que hizo Strauss, es adaptar una ópera de Gluck, del que acabamos de hablar de ahora mismo. Y esta versión, que también está en Medici, es extraordinaria porque Ifigenia, son las dos partes de la historia de Ifigenia, que ya sabéis quién es Ifigenia porque acabamos de hablar de ella, la hermana de Electra, la que mata o no mata a Agamenón según versiones. La primera parte la adaptó nada menos que Wagner, y Strauss dijo, bueno, pues ahora yo voy a adaptar la segunda. ¿Adaptarla qué es? Pues cambiarlo poco, ligeramente, pero sobre todo hacerla en alemán.
porque estas óperas es muy poco sabido, porque María Antonieta, la emperatriz francesa, tiene fama de otras cosas, es muy poco sabido que fueron encargadas por María Antonieta para la Ópera de París, para hacer en francés. Gluck había sido su profesor de música, cuando ella, antes de ser reina incluso, cuando era todavía simplemente la mujer del príncipe, pues dijo a Gluck, venga, vete para acá, que no nos haces unas óperas aquí para la Ópera de París. Y claro, ahí hay 5 óperas maravillosas en francés, de estas son 2. Además, esta versión es fabulosa porque los mismos intérpretes hacen la primera parte, que es Ifigenia en Taurid, y Ifigenia en Taurid, que por cierto, no sé si sabéis que Taurid está en Crimea, también de mucha actualidad. Bien, pasamos a la siguiente obra. Esto es un ballet, y es un ballet hecho con los ballets rusos de 1914. ¿Y sobre qué trata el ballet? Pues si veis esto solo a lo mejor no tenéis idea de qué trata si no lo conocéis, claro. Si veis esto a lo mejor un poco más. Esto es José. José es el José bíblico, el José de Egipto, no el padre de Jesús, el José de la Torá judía, muy famoso para los israelíes o israelitas, según la Torá. Y esto es Potifar, es el protagonista egipcio, la mujer de Potifar y José. Vale, pues ahora ya vuelvo y esto es el ballet. Claro, si alguien ve el ballet de Strauss, que tiene una música, bueno, ya sé que lo he dicho siempre, pero es que es maravillosa, es que es absolutamente extraordinaria esta música de este ballet, y además la escenografía es genial. Claro, no lo va a entender, o sea, yo recomiendo o leer la historia o la película, porque en cierto modo sigue lo mismo, es protagonista esencial la mujer de Potifar. Y la película, por cierto, es de las mejores adaptaciones que se han hecho de la Biblia, si no la mejor, Es una serie que hay sobre el Antiguo Testamento de la Torá judía en un pack de 6, pero esta es soberbia. Bien, pues un ballet de Strauss de 1914, el mismo año que la consagración de la primavera de Stravinsky y la misma compañía, los ballets Russe. Burlesque con Barenboim, 1885, una obra, hemos dado un salto para atrás, pero porque está en otras obras, es una obra esta también extraordinaria, brahmsiana, y bueno, pues Strauss era muy jovencito, tenía 21 años, 21. Estas obras para arengón, está la Sinfonía Doméstica, porque es un para arengón la Sinfonía Doméstica, y este nombre tan raro que le puso Strauss, que no sé por qué le puso un nombre tan poco comercial, Panatheanenzug, ¿vale? Tienen una historia también muy original. Hay un pianista que se llama Paul Wittgenstein, que perdió un brazo durante la Primera Guerra Mundial. Era un gran pianista, pero bueno, tuvo la mala suerte de perder un brazo. Era de una familia súper rica, una de las más ricas de Viena, los Wittgenstein, bastantes libros y material sobre esto. Tras perder el brazo, sobrevive, y después de la Segunda Guerra Mundial, como tenía mucho dinero, se había muerto su padre, habían heredado una fortuna muy considerable, eran 13 hermanos, pero da igual, había muchísimo a repartir, se dedica a encargar obras a grandes compositores. Hay una obra muy conocida, muy famosa, que es el concierto de Ravel, de Nuevo La France, que es el concierto para la mano izquierda, fue el que mejor supo hacer una obra así. Es un concierto para solo una mano, en definitiva. Se puede también tocar con 2, pero está hecho. A Prokofiev le encarga un concierto, genial el concierto número 4 de Prokofiev, y a Strauss le encarga 2 obras. Las encarga y las paga, Quiero decir, que no es que lo hicieran, a los compositores les venía bien hacerlo. Pues esa es la historia de estas obras. Y este es el hermano de Wittgenstein en otra película, es la última película de Harman, ¿no? Bueno, Harman tiene películas un poco raras, extrañas, estas menos extrañas, se entiende bastante bien, y si uno conoce un poquito la filosofía de Wittgenstein, que es compleja, pues se entiende mejor todavía. Es el hermano del pianista, es una película sobre su vida. Aparece, por cierto, el pianista también en la película como protagonista. Los conciertos para trompa los traigo aquí porque el contraste, si vemos las fechas, es impresionante. Primer concierto para trompa que lo hace para su papá, para que lo estrene su papá, 1883, lógicamente vivía el papá. Segundo concierto para trompa que lo hace en memoria del papá, ya se había muerto, difícilmente lo iba a tocar, lleva bastantes años muerto, 1942, son casi 60 años ahí de margen. Esta obra tiene un montón de historia porque la escribe justo cuando se está acabando la Segunda Guerra Mundial. Faltan 2 semanas para el suicidio de Hitler. Ha ido a Dresde, ha visto que está destrozada Dresde, es una de las mayores destrozos que hicieron. La ciudad que más destrozada quedó de todos fue Berlín y Dresde, fueron las que más destrozadas. Dresde todavía porque era más pequeña. Ha ido a la ópera de Múnich, que está destrozada, y es como un requiem por Alemania,
definitiva. Él dice que es un requiem triste por la pérdida de la ópera alemana. Es puramente instrumental y cita muy brevemente la marcha fúnebre de la heroica de Beethoven, que transforma a su manera. Es absolutamente genial y hay una versión impresionante en la plataforma de la Orquesta de Berlín. Y aquí tenemos, y ya estamos terminando, el concierto para oboe, que también tiene una historia singular. Por cierto, la intérprete es española y nada menos que con Daniel Barenboim, Cristina Gómez, que toca en la orquesta de la Staatskapelle de Berlín. 1945, vale, ya se ha acabado la Guerra Mundial, llegan las tropas americanas, o estadounidenses, mejor dicho, a la casa de Strauss y dicen, mire señor, pues tenemos que requisar su casa, ¿sabe? Porque, en fin, la necesitamos y demás. Strauss dice, oiga, perdona, pero no me voy a ir, oiga, que yo soy el compositor, soy Cavalier, en fin, lo de siempre, Salomé, tal, bueno, vale. Y tiene la suerte Strauss de que entre los militares que había ahí, hay un militar primero, uno que tenía una cierta cultura, y luego había un oboísta. Y el oboísta, pues Strauss era un hombre que sabía manejarse, tenía dotes para agradar y ser relaciones públicas. Y le dijo, mira, te voy a hacer un concierto para oboe. Y así lo hizo un concierto para oboe, y estamos en 1945, y Strauss tiene 81 años ya. Y es una de las obras más mágicas de la historia de la música. Este señor que traigo aquí, está relacionado con el concierto de oboe, es Anthony Camden, y esta señora es la reina de Inglaterra, o ex reina de Inglaterra, ya fallecida, cuando era reina. Y este señor que traigo aquí es Anthony Camden en medio, este es Prince Charles, un poquito más joven que ahora, y este es André Previn, gran director de orquesta. ¿Y por qué los traigo aquí? Porque Anthony Camden era oboísta, era el presidente de la London Symphony, y yo estuve unos cuantos veranos trabajando en la London Symphony, en el club de la London Symphony, era bastante más joven, tenía 18 años, de los 18 a los 22. Anthony Camden tenía una vivienda en Alicante, y bueno, pues trabajamos una cierta amistad, en fin, una cierta relación. Y él me dijo, le pregunté, ¿y cuál es tu compositor favorito? Y me dijo, Richard Strauss. En ese momento, Richard Strauss, no sé, me extrañó. Y digo, ¿por qué? Dice, porque ha escrito la obra más sublime de la historia de la música y sobre todo el mejor concierto para el oboe, y porque yo no disfruto tocando tanto nada que con ese concierto. Bueno, pues ahí está. Y le pregunté por esta foto y me dijo, sí, a Charles pues, le gusta mucho Wagner, o sea, también le gusta mucho Strauss y le encanta esta obra. Por eso saco las fotos. Y cierro, última foto y última obra. 1948, finales del 48, a Strauss le queda muy poquito para morirse. Y escribe una obra. Bueno, esta no es que sea mágica, esta es lo siguiente ya de mágica. Esta es como si fuera de otro mundo. Por supuesto no os esperéis en ninguna de estas dos nada avanzado, difícil, no. Suena al siglo XVIII interpretado desde el XX, pero vamos, quiero decir que suena absoluta y totalmente clásico, que nadie se asuste. La última obra de Strauss es esta, 4 canciones, o 4 últimas canciones. Y es su testamento final en 23 minutos, en 4 pequeñas obras, en donde hace un resumen, y más bien el resumen es decir, mira, ahí os quedáis, ¿vale? Habéis hecho evolucionar la música como habéis querido, yo sé lo que a mí me gusta, yo sé a dónde va la música, yo sé lo que es Mozart, yo ahora voy a hacer pues un resumen de lo que ha sido toda mi existencia. Luego cuando lleguéis a casa podéis ponerlo en YouTube, simplemente ponéis 4 últimas canciones, hay unas cuantas versiones, y os lo recomiendo plenamente. Siento haberme alargado tanto, espero que haya sido interesante. Estos son unas simples pinceladas, no vamos a hacer debate porque es muy tarde y nos cierran a las 9. Estos son unas pinceladas para luego que podéis repasar y mirar más cosas. Es un compositor apasionante que merecería ser mucho más conocido y espero no haber aburrido. Muchas gracias.